Suscríbete a la Panterita. Viendo muchas ventanas para que entre la luz del sol. Estoy pidiendo que todos pinten una sonrisa con mucho amor. Con el trabajo de nuestra gente disfrutaremos de un tiempo mejor. Estoy pidiendo que todos pinten. Estoy pintando. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Cardinal Deportivo, muy buenos días a la audiencia de ABC TV, Canal 19 de Tigo, Canal 3 de Personal, 3 de Flow HD, estamos en Claro y también en IPTV. Dani Chun, ¿cómo te va? Buenos días. Buen día, Bruno. ¿Cómo te va, Federico Arias? Buenos días. Muy bien, buen día, Bruno. Bueno, según se pudo saber, ya Cerro ha contratado el zaguero central, aunque hasta acá no se maneja el nombre, se está manejando muy herméticamente el tema y el sábado es la idea que le presenten. Juanma, ¿cómo te va, móvil personal? Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. Sí, efectivamente, lo del defensor central. Me dijeron que anoche los directivos de Cerro, del departamento de fútbol, ya han concretado la contratación del nuevo central para Cerro Porteño, el reemplazante Alexis Duarte. Y hasta aquí lo están cuidando, manteniendo bajo llave, y el nombre al menos todavía no lo van a dar a conocer. En principio lo que me dijeron es que efectivamente, así como lo dijiste, Bruno, la idea es presentarlo el sábado en el amistoso ante Oriente Petrolero, en la noche azulgrana. Habrá que ver, tratando de recabar información, de tener algún dato, si viene del extranjero, si es paraguayo, si es de otra nacionalidad, y por allí se llegó a filtrar que el futbolista que va a jugar en Cerro Porteño es paraguayo, es compatriota nuestro, pero hasta aquí, repetimos, están guardando muy bien el nombre del nuevo central de Cerro Porteño. Lo que hasta aquí podemos confirmar es que sí, el Ciclón tiene un nuevo defensor central y probablemente lo estarían presentando el próximo sábado en la noche azulgrana. Y si se filtra antes el nombre, y si el nombre no es rimbombante, no sé qué podría pasar, Dani, Federico. El tema cuando dice paraguayo, uno piensa reemplazante de Pulpito, tiene que ser uno cuanto menos de calidad. ¿Y no será ¿verdad? Jorge Morel? Puede ser, él puede ser, sí. Sí. Porque es cierto lo que decís, porque a ver, cómo cambian las cosas, porque voy a decir, si tiene Cerrado, el hincha de Cerro dirá, bueno, hasta va a decir, ustedes que estaban así preocupados, pero en realidad es ganar tiempo. Y si ese sábado, tipo lo que hacen ahí a nivel internacional, muestran a alguien, la gente, o sea, no es, vayamos a verle a fulano, porque las presentaciones tienen mucho que ver con eso. Pero, o si no, hasta puede ser una especie de boomerang. O sea, me imagino al hincha de Cerro, claro, yendo a la noche azulgrana con cierta expectativa y si no es el nombre, y yo creo que si la idea es guardarlo así, es porque se tienen confianza que es un nombre que, está vamos bien. a zagueros paraguayos de garantía. La mayoría están abrochados por sus respectivos clubes. Bruno Valdés Tamboca, que fue el que se movió de su club anterior, digo. Después Escobar no vuelve. Alderete está en España. Difícil en Argentina. Yo ni había preguntado, o sea, yo ni le había consultado a Junior Alonso, porque cuando se iba a Rusia, claro, también dijo como que... Lo de Barreto, ¿cómo está el de Independiente de Avellaneda? Porque si no es con ese, es Jorge Morel, ¿verdad? Porque yo creo que es Jorge Morel. Yo creo que es Jorge Morel. Hay muchos caminos que hacen pensar que podría ser él. Primero que, como ayer estábamos hablando, puede jugar de zaguero central, lo conoce Arce, lo maneja Diego Cerrati, que tiene muy buen contacto con muchos clubes, sí, y viene de una muy buena temporada. O sea, él me parece que cubriría algo la expectativa que tiene el hincha de Cerro, el futbolero, el que siguió la carrera de Morel en Estudiantes, que anduvo muy bien. Jugando de central. Jugando de central, haciendo una muy buena Copa Libertadores, eliminado por Paranaense, que lo eliminó como a Libertad, casi injustamente sobre la hora, ¿verdad? Pero jugó muy bien el Estudiante de La Plata, Jorge Morel. Yo creo que sí, él reúne el requisito de la expectativa que y aparte se necesita para la presentación. Económicamente. Es factible, claro. ¿Verdad? Porque esos 2 millones que ofreció, por ejemplo, por Barreto. Por Barreto, esos 2 millones con Guaraní cierra, en el caso de Morel.
Morel, ¿cuándo termina su contrato con Guaraní? Creo que tiene todavía 2 años de contrato. Si mal no recuerdo, nos había dicho eso Diego. Yo tengo entendido que es hasta diciembre de este 2023 el contrato de Jorge Morel con Guaraní. Aparte, Zapag ayer tiró una pista, ¿verdad? Que el central, por lo visto que él ya manejaba, o sea, ya sabe, ¿verdad? Porque vamos a escucharlo en un momento a Juan José Zapag, previo al amistoso, que dicho sea de paso, Piri Damota jugó de zaguero central, ¿verdad? Zapag decía, va a venir el zaguero central ya con la pretemporada hecha. Y justamente también coincide con Morel que está haciendo la pretemporada con Guaraní o terminó la pretemporada con Guaraní. Ahora, si no es él. ¿Quién es? Por eso tendría que ser un nombre de rimbombante para decir el sábado lo vamos a presentar. Eso. Mira que hasta el propio Barreto de Independiente, no es, salvo esto de no, pero vos no seguís el fútbol argentino, no viste los últimos partidos. Y mira, ahora cuando dice paraguayo... Mira que yo soy de Independiente, pero estuvo mucho tiempo sin jugar en un momento con el anterior técnico. Es más, Barreto aparece como una promesa muy importante, después se queda y toma notoriedad porque en la época de Berizzo se comenzó a hablar de su nacionalización. No, por eso. Ahora en el último tiempo apareció de vuelta. Pero a lo que ustedes planteaban, y yo también me sumo en el tema de, si no es un nombre, cuando uno dice rimbombante es para que el hincha de Cerro, el famoso, se tranquilice. Y hasta el propio Barreto de Independiente no genera vos decís mucho. No encajaba. O sea, es como que, después, este es el famoso, ¿de quién se trata? Y allí va a aparecer el que es más fanático o el que es, no, vos acaso no ves fútbol internacional, pero no, es un nombre que así, por ejemplo, ya que citabas lo de un zaguero paraguayo. Cito porque veo que en los últimos partidos amistosos no estuvo, no sé. Si vos me decís, y acá no hay ninguna información, pues ustedes manejan la info, yo acá estoy más para el tema de la interpretación, ya que voy a hablar del tema del rimbombante. Supongamos que es Héctor David Martínez. Allí sí, por ejemplo, el hincha te va a decir, no. Allí no te va a decir, no, pero ¿quién es este? ¿Se entiende? O sea, más o menos entraría un poco en esa categoría de lo tenemos abrochado y lo vamos a presentar en la noche azulgrana. Pero si no, es como que se lo va a mirar de reojo. Ayer hacíamos la comparación. Cuando Cerro abrocha lo de William Riveros, era, mira un poco. Bien. Claro, lo van a vender a Pulpido. No, viene a sumar. Y allí ya era, y ahora es a la inversa. William Rivero vino, Dani, en eso que dijimos, uno de jerarquía por línea. Defensa Rivero, mediocampo Piri Damota, sí, y ataque Moreno Martins. Exactamente, aparte tenía buen antecedente jugando por Barcelona, Copa Libertadores y encima contra Cerro. Porque él llegó en aquel Barcelona que creo que quedó eliminado con Gremio en una semifinal importante. Sí. Había sido parte de eso, pero el hincha de Cerro lo conoció en los 2 enfrentamientos y pintaba bien. Claro, porque... ¿Y Morel qué genera para el hincha de Cerro? Yo creo que Morel eventualmente generaría tranquilidad por esta situación, porque muchas veces el hincha es volátil. Si vos le decías Morel hace 3 meses, capaz te decían, no, busquemos algo más. Hoy la realidad es que Cerro necesita un titular. Porque como bien dicen, ayer jugó Robert Morel es conocido, lo conoce Chiqui, es un jugador en buena edad, 24 años tiene, y Barreto tiene 23, 1 año de diferencia. O sea que Cerro también va a ser una inversión porque no es un jugador ya que tiene 29, 30 años, ¿verdad? Aquí es mucho más difícil venderlo. No, hasta el punto que en Guaraní y el propio Cerrati, ellos apuntan a algo más alto en materia de plata, ¿verdad? Pero si no sale eso, porque claro, mira que Dani, entre que te paguen el dinero ahora fresco que tiene Cerro de Rusia, ¿verdad? Y Guaraní reciba el dinero y el jugador se quede en el país ganando un buen dinero, inclusive va a ganar más porque... Yo soy Cerro, yo juego con esa carta, decirle a Morel, si vos te vas a Rusia, yo no sé si va a tener selección. Ahora, si vos haces una buena campaña acá... Claro. Lo de Bruno Valdés, sabían que... Ayer me confirmaron que inclusive había sido... Aldave nos confirmó acá que Bruno Valdés cerró con Boca, pero que Crucero le iba a pagar más. Sí. O sea, a veces se privilegia un poco más la cuestión deportiva. Gerardo Acosta, doctor, gusto de saludarte. ¿Cómo te va?
Buenos días, Bruno. Un saludo para vos, tus compañeros y la audiencia. Doctor, ¿hay novedades con respecto a el caso Jorgito Rojas en estos momentos? Sí. Yo hice una publicación hoy de un caso que estoy llevando hace 3 meses más o menos. Uh-huh. Ya porque estuvimos tratando de arreglar, o sea, salió una resolución. Hicimos 2 demandas, una en la justicia ordinaria y otra en la APF. Salió en diciembre la resolución de la APF, nos notificaron en los primeros días de enero. Nosotros estábamos negociando con el Club Olimpia un arreglo amistoso, pero en vista que la resolución salió por un monto mayor de lo que hace el arreglo amistoso, volvimos a ver si sobre esa resolución podíamos tener un arreglo de pago en cuotas para facilitar la Olimpia. Uh-huh. Y como no estábamos teniendo respuesta, hoy nos autorizó el jugador a hacer público que tenemos una resolución favorable en la APF. En la APF. Sí, en la APF, sí, no es todavía la última instancia, el Olimpia eventualmente puede apelar al TAS. Nosotros mismos estamos analizando porque nuestro monto era mayor si es que apelamos por la diferencia, pero bueno, pues sí, ya tenemos una resolución, todavía no corre el plazo de 5 días que dice ahí porque tanto Olimpia como nosotros pedimos los fundamentos de la decisión. Uh-huh. Y el plazo va a correr a partir de que estén los fundamentos recién. Doctor, ¿qué dice la resolución, por favor? Es una condena al Club Olimpia para dar una suma de dinero. ¿Cuánto dinero, doctor? Eso no puedo publicar, no puedo decir, pero es una suma de 6 dígitos. Hasta ahí te puedo decir. A la pucha. Pero igual va a salir esa cuestión, me imagino, va a salir a la luz, ¿verdad? Porque una resolución... No, o sea, lo que el Olimpia diga, nosotros, yo por ejemplo hice pública la resolución, pero tapando la parte de los números. Correcto. Aquí está la publicación que decía el doctor Acosta, Bruno, sí, que sacó hace una hora en Twitter. Agradezco la confianza de Jorge Rojas para asesorarlo en este reclamo, un caso interesante que sienta jurisprudencia sobre plazo de prescripción. Lamentamos que el club no haya accedido a un acuerdo amistoso a pesar de la buena predisposición del futbolista. ¿Él cuánto tiempo esperó, doctor? Y llevamos, espera que te voy a decir cuándo se nos notificó a nosotros esa decisión. La decisión se notificó, son los primeros días de enero. ¿De enero? Notificar. Decir, el 9 de enero se notificó, hace 10 días. Y doctor, en el caso de Jorge Rojas, estamos hablando del exjugador de Cerro, de Benfica. Él tuvo la mala suerte de ir entre otros, ¿verdad? Ucrania, ¿verdad? Sí, fue a Ucrania. Sí, si mal no recuerdo, creo que fue al Metalist de Ucrania, pero se fue a Ucrania. Sí. Se fue a Ucrania. Sí. Doctor, en el caso suyo, ¿él reclama sueldos caídos o también parte de pago de sueldos caídos del tiempo que estuvo en Olimpia? Y ahí podés hablar de cuánto tiempo, de cuántos meses. Y los sueldos caídos que él tenía eran en parte del año 2020, que tenemos demandado a la justicia ordinaria porque hay unos cheques, y lo que se demandó en la APF era lo que correspondía al año 2021. O sea, perdón, 2020-2021. Sí, 2020 y el primer semestre de 2021 terminaron pagándole porque hubo unos pagos parciales y básicamente son salarios del 2021. Bueno, y puede ser una suma importante, ¿verdad? Porque estamos hablando casi de toda una temporada y más, inclusive. Doctor, y el trato con Olimpia, vos decís, nunca ellos contestaron. No, te dije al comienzo, estuvimos hablando, pero no estábamos en una situación de indefinición y entonces decidimos... O sea, lo que no hicieron es responder al planteamiento que ustedes hicieron. Claro, o sea, respondieron, estuvimos en un tire de afloje, en los últimos días hubo un silencio total y entonces por eso el jugador me autorizó a hacer pública la situación.
Bueno, ¿qué más, Federico, Dani? Antes del 9 de enero ya estábamos hablando del tema. Estamos hablando de... Teníamos ya algo, después salió la resolución, volvimos a hablar sobre la resolución hace 10 días y hace por lo menos 3 o 4 días que no teníamos novedades, entonces él no autorizó a hacer esto. Doctor, al menos de mi parte para cerrar, ¿y Olimpia qué puede hacer ahora? O sea, ¿esto es patear para adelante o puede recibir una sanción condenatoria importante? Suponiendo que no se apele, suponiendo que Olimpia no apele, y como está en el seno de la APF, las sanciones comienzan con el tema de pérdida de puntos y compañía. Pero Olimpia va a apelar seguro. No sé, eso no sabría decirte, eso ellos decidirán, ¿verdad? ¿Y si apelan, qué pasa, doctor? Y nos vamos al TAS. Y tenemos un periodo de 6 meses, 8 meses durante en el TAS. Ah. Y de ahí en más ya es inapelable, ya no hay otra instancia. Y después ya es inapelable, sí. O sea, y yo creo que supongo, según lo que veo, doctor, suele pasar, es que patean para adelante, o sea, apelan y van al TAS, ¿verdad? Ya. Sí. Nosotros también estamos analizando si vamos a apelar o no por la parte que no se nos... La demanda era por un monto mayor, o sea, digamos que la condena es 2/3 de lo que se demandó, y ese 1/3 estamos analizando también si vamos a apelar o no. Ah, correcto. Bueno, está muy claro. Doctor, ¿y lo de Rambert y San Martín avanzó en algo o no? Rambert tenemos ya la resolución de la tercera demanda que hicimos, que eran los cheques con vencimiento, creo que hasta el mes de octubre de 2022. Se me notificó la semana pasada, el 15 de enero se notificó, y son 45 días para que se cumpla, falta mucho, o sea, estamos en el periodo que hay que esperar para que se cumpla. Y el profesor San Martín, del acuerdo a un pago en cuotas, ya van 2 cuotas sin pagar otra vez. Pero estamos esperando que se cumplan las 3 para volver a demandar. Bueno, pero te enteraste que Olimpia ya tuvo la posibilidad de fichar jugadores otra vez, ¿verdad? Sí. No, pero, o sea, a ver, yo me ocupo de que mis clientes cobren. Lo que hace el otro demandado en los interregnos que hay entre una demanda y otra, eso yo realmente no es que yo busco causarle un perjuicio, ni mis clientes buscan causarle un perjuicio al Club Olimpia. Ellos lo que quieren es cobrar lo que se les adeuda, nada más que eso. Claro, porque si no aparece como el demonio, pero doctor, en las redes al menos, claro, el demonio del Olimpia. No es así, a mí, o sea, de hecho... se arregló con San Martín, se le pagó a Rambert, y el día que se arregló con San Martín, ese mismo día, a los 2 minutos ya estaba el mail a la FIFA diciendo ya arreglamos, levántenle la sanción. Se le pagó a Rambert y 1 minuto después ya estaba el mail en la FIFA, ya pagaron, levanten la sanción. O sea, el objetivo no es causarle perjuicio a un club. Yo como abogado lo que hago es hacer todo lo que está a mi alcance desde el punto de vista jurídico para que mis clientes cobren. Doctor, volviendo al caso de Rojas, cuando vos decís que la resolución de la APF es 2/3 de lo que ustedes habían reclamado, ¿vos crees que Olimpia no apelaría? No sé, es un monto importante, así que... Pero por tu experiencia, el fallo de la APF... Probablemente, lo que pasa es que apelar después te lleva también a tener que pagar para adelantar los costos de una apelación, y ahí sí, eso sí te puedo decir, una apelación de un tema como este, con 3 árbitros o con un árbitro único, con un árbitro único te puede salir $30,000. O sea, en 2 meses Olimpia te está poniendo $30,000 para ganar tiempo. Y después puede crecer la demanda, ¿verdad? Porque llega un plazo y crece más. Pierde los 30,000 y encima tiene que pagar lo que se condenó. Sí, pero vos sabés que en estos momentos Olimpia necesita tiempo, doctor. Sí, no, yo sé, pero yo te estoy dando nomás, o sea, yo ya hice eso en el pasado también con algún caso que apelé hasta que me notificaron que tengo que pagar los costos, y ahí tuve que desistir porque sabía que no tenía el dinero, y eso te da 2 meses más o menos de tiempo para ganar tiempo, 2 meses lo que puedes ganar con eso, porque si realmente querés ganar el tiempo de una apelación que son 6, 8 meses, tenés que poner esa plata sobre la mesa. Bueno, entonces está por ahora
Doctor, entonces por ahora está la condena en el ámbito de la APF, ¿verdad? Contra el Olimpia por el caso Jorge Rojas. Sí, así es. Doctor, aprovechando, porque acá se había hablado que dejó jurisprudencia el caso de Mendieta contra Libertad, ¿ya no corre ese tema de la ley Ocampo? O sea, que los jugadores paraguayos también pueden hacer valer el plazo total, la duración del contrato, y no como en alguna época se hablaba del año calendario. Ya averiguaron cuál era el caso ustedes, ¿eh? Sí, ya averiguamos. Muy bien. No, porque... Bueno, sí. Está bien, yo no le podía decir porque yo sabía que iban a averiguar cuál era, ¿verdad? Bueno, lo que dice esa resolución, o sea, vamos a entendernos, el jugador Mendieta, lo que argumentaban sus abogados era que se tenía que aplicar el reglamento de FIFA y no la ley de Paraguay. Ese fue su argumento jurídico, y el argumento jurídico de Libertad era: se aplica la ley de Paraguay porque estamos en Paraguay y el jugador es paraguayo. Bueno, el TAS lo primero que hizo decir: sí se aplica la ley de Paraguay, ¿ok? Se aplica la ley del futbolista profesional, la 5322. Lo que hizo el panel arbitral es darle una interpretación diferente a ese artículo 25. El artículo 25, interpretado por los tribunales ordinarios de Paraguay, Cámara de Apelación de Paraguay y Corte Suprema de Paraguay, es que si un club decide rescindirte unilateralmente tu contrato el penúltimo día del año, solamente tiene que pagar una indemnización de un día, que es el último día del año. ¿Está bien? Sí. Esa es la interpretación de los tribunales paraguayos hasta la Corte. El TAS dice, ese artículo 25 que dice que puedes cobrar el resto de los salarios hasta el final del año, es cuando se produce un incumplimiento. Pero que el club te rescinda unilateralmente sin causa justificada el contrato no es un incumplimiento. Porque el que tiene derecho a ejercer el rompimiento del contrato por incumplimiento es el perjudicado por el incumplimiento, es el jugador. Claro. Entonces, si el jugador decide ejercer su derecho a renunciar por incumplimiento, ahí se aplica el artículo 25, porque el jugador decide cuándo renunciar. Por supuesto, el jugador no va a renunciar el 30 de diciembre, va a renunciar el 10 de enero, para tener todo un año otra vez. Es para el club eso. Claro, entonces el artículo 25, el club, si es que aceptamos que el club también puede valerse del artículo 25, va a ser un ejercicio abusivo del derecho, porque efectivamente el club le va a echar el 30 de diciembre y va a pagar un solo día de indemnización, y eso no puede ser. Entonces, cuando el club te echa, se aplica el principio general, que es el resto del contrato. Ahí está. Eso es lo que definió el TAS. Pero es doctor, una jurisprudencia muy importante, muy importante. Es una interpretación, a ver, nosotros perdimos el caso, pues yo lo representé a Libertad, pero tengo que decir que la interpretación que dio el panel es muy buena y está ajustada a derecho y realmente refleja cómo debe interpretarse ese artículo 25 en virtud de los principios generales del derecho laboral, contrariamente a lo que hicieron nuestros tribunales de primera instancia, Cámara de Apelación y Corte Suprema de Justicia en Paraguay, que hicieron una interpretación aberrante de ese artículo 25. Doctor, muchísimas gracias por atendernos. Perdón, ¿y vos sos abogado de Pollo Recalde? No, ok. Gracias, doctor. Porque ¿sabes por qué te digo? Te pregunto esto. No. Porque Pollo Recalde le llamó a David Mendieta y le preguntó cómo fue su caso. Porque Pollo Recalde está pensando en demandarle también al Olimpia. Solamente eso, doctor. Sí, no son iguales. Porque a David Mendieta la rescisión del contrato se produjo varios meses antes ya. No son iguales los casos. Pero y hay un detalle más, que es lo que yo no sé en el caso de Pollo Recalde. En el caso de David Mendieta, su contrato claramente establecía la jurisdicción de APF para resolver. Yo no sé cómo está el tema del Pollo Recalde en cuanto a la jurisdicción para resolver el caso. Pero la jurisdicción es clave también, doctor. Pero doctor, al ser un jugador paraguayo con un equipo de Paraguay, no se entiende que de las jurisdicciones de la APF. No necesariamente. Tiene que figurar en el contrato, ¿verdad, doctor? Debería figurar en el contrato. Sí. O sea, eso también hay que tener muy... Eso puede complicar la situación,
porque la referencia que yo tengo, y por eso es que en este caso de Rojas estoy pidiendo los fundamentos, es que aparentemente la APS se declara incompetente cuando hay una cláusula en el contrato que dice que hay que recurrir a los tribunales ordinarios de Paraguay. Y si eso es así, y que el India es muy propenso a poner esa cláusula cuando los jugadores no son asesorados en el momento de firmar sus contratos, y la APF se declara incompetente, y el pollo de Cal se tiene que ir a la justicia ordinaria de Paraguay, y la justicia ordinaria de Paraguay no tiene nada que hacer porque hasta la Corte ya dijo cómo se interpreta ese artículo 25. Y en el caso de David Mendieta con Libertad, ¿vos fuiste el abogado de Libertad, doctor? Claro. Ese fue, o sea, para que se entienda y que también la gente pueda interpretar. Estamos hablando de un caso donde perdiste, pero vos, luego de ver los fundamentos, entendés que el TAS obró correctamente y no así nuestra justicia. Así mismo, o sea, es así mismo. O sea, nosotros, mi defensa se basó en la acción de inconstitucionalidad que un jugador, Jiménez creo que era el apellido, hizo contra Olimpia y perdió en la Corte Suprema de Paraguay. El vikingo, en eso se basó mi defensa. Sí. En eso se basó mi defensa. Y los tres árbitros del TAS dijeron la Corte Suprema de Justicia de Paraguay está equivocada en su interpretación. Hicieron el argumento, yo lo leí y tengo que sacarme el sombrero y decir, excelente el argumento. Había uno de los árbitros era paraguayo, un excelente jurista paraguayo. Y tengo que decir que hay que reconocer que el argumento, que no era el argumento del abogado de Mendieta, que él que pedía otra cosa, pero la interpretación que hicieron es realmente para sacarse el sombrero y decir qué buen trabajo hicieron. Y Jiménez ya no puede hacer nada, doctor. No, ya está todo prescrito. Aparte, él eligió la justicia ordinaria paraguaya y ya, chao. Sí, o sea, yo entiendo que la Corte Suprema en la última instancia, pero de por ahí llevar el caso al TAS, o sea, ya tampoco puede. No, ya no se puede. Ya no prescribió, sí prescribió son ya. casos cerrados. Nosotros, yo mismo perdí por un jugador en la justicia ordinaria paraguaya, ¿cómo es este muchacho? No sé el apellido, Acuña, Carlos Valera Acuña. A él también le echaban un 30 de diciembre. Y tenía cláusula de la jurisdicción ordinaria de Paraguay, cuando eso no se podía luego recurrir a la APS porque no había ningún reglamento, nada que diga que se podía a la APS, y perdimos la justicia ordinaria de Paraguay en primera instancia y en segunda instancia. No fuimos a la Corte porque ya sabíamos de Jiménez y para qué íbamos a perder tiempo. Doctor, muchísimas gracias, muy amable. Bueno, de nada, hasta luego. Un fuerte abrazo, doctor. Doctor Gerardo Acosta. Condenan al Olimpia a pagar, en el caso Jorge Rojas, el jugador de Cerro Porteño, Benfica y Olimpia. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Martín Rondal, colega de Independiente de Avellaneda, que cubre Independiente, colega argentino. Gusto de saludarte. ¿Cómo estás, Martín? Hola, Bruno. Un saludo para vos y para toda la gente que te escucha. ¿Cómo están? Buenos días. Muy bien. Gracias, Martín, por estar al aire, por atendernos, colega que cubre Rojo de Pasión. Acá tenemos un hincha fanático Independiente de Avellaneda, que es Federico Arias, uno de nuestros comentaristas, mi querido Martín. Y preguntarte, sí, bueno, hay muchos, por suerte. Este famoso caso de Sebastián Barreto, el zaguero central, ¿qué es lo último que se sabe al día de hoy? Bueno, la información es que extraoficialmente trascendió, y esto yo estoy en condición. A ver. No, justo se cortó, hermano. Justo que nos va a contar ahora. No, por Dios. El diablo metió la cola. Justo el diablo, ¿no? Ahí retomé la comunicación, porque había perdido la señal. Nos quedamos cuando les nos decía. Sí, a ver. Si me reciben bien. La información extraoficialmente es que hoy Cerro Porteño enviaría la oferta formal por Sebastián Barreto. Desconozco el importe, desconozco el porcentaje, seguramente tiene que ver con el 50%, que es lo que se estuvo manejando hasta acá. Esto se esperaba entre el lunes y martes de esta semana, por alguna razón no llegó, y el competidor que tenía Cerro Porteño, que era Boca Juniors, que está disputando en breve la Copa en Abu Dhabi, no volvió a hacer una nueva oferta luego de la última que fue rechazada. Así que habrá que ver si a Cerro Porteño, cuando se conozca la oferta, le sale algún competidor, o finalmente se cumple el deseo de lo que es, por lo que tenemos entendido, el técnico de la selección paraguaya para contar con Sergio Barreto más cerca y poder ser jugador también de la selección, ¿no? Además de jugar en Cerro, que es su deseo.
Es su deseo. Por eso, y yo te cuento lo último. Ya desde la dirigencia de Cerro nos hemos enterado que Cerro abrochó el zaguero central y que el sábado sería presentado. No quisieron dar el nombre, vos sabés ahora cómo es el tema del marketing, Martín, claro, que los clubes quieren presentar, y justo ese día Cerro tiene un partido amistoso frente a Oriente Petrolero, y entonces esa noche quieren presentar al zaguero central. Bueno, la verdad que yo no tengo precisiones para decirte del lado de Independiente si tuvo alguna respuesta formal. Yo sabía que se esperaba para el día de hoy, pero mucho más adelantado es decir que ya está, ¿no? Y que va a ser presentado. La verdad que todavía yo no lo sé, pero se esperaba para hoy. ¿Vos crees que Sebastián Barreto está cerca de Cerro Porteño, Martín? Yo creo que la intención de la dirigencia de Independiente siempre fue más cercano venderlo a Barreto a Cerro que a Boca, eso es una realidad. Después empiezan a jugar otros factores, ¿no? Hay que ver el contrato que le acerca Cerro a Barreto, si es como el que le acerca a Boca, que eso ya es otra cuestión. Pero hay que ver si llegan a convencerlos de ese lugar. Yo entiendo que por un tema familiar y demás a Barreto le gusta mucho ir la idea a Cerro Porteño. Ya. Federico, Dani, entonces este es el jugador, este sería el jugador. Claro, la pregunta es, me parece que los tiempos no darían si Cerro envió recién la oferta hoy. Pero ¿sabes qué, Federico? Sábado, pero, perdón que te interrumpa ahí. Martín, yo lo que entiendo, Dani también, compañeros y audiencia, yo lo que entiendo es que ya habrán hablado porque uno de los dirigentes independientes reconoció que el propio Zapac, presidente de Cerro, ya le llamó días atrás. Ellos ya habrán hablado y lo que ahora Independiente espera es la oferta documentada, o sea, el documento oficial de la oferta. Bueno, justamente, Bruno, muchachos, Daniel Sobane fue quien lo dijo en mi programa ante una pregunta. Nosotros sabíamos del interés de Cerro Porteño y él solo manifestó la comunicación del vicepresidente, pero la esperaba para el lunes y el martes. Esto fue el domingo. Estimo que obviamente nosotros nos enteramos todo un poco después, ¿no? Obviamente de los hechos. Probablemente haya algo adelantado que no sabemos. Sí está la decisión de venderlo y sí sé que lo de Boca no se movió más. Por eso estas últimas horas van a ser muy determinantes. Sí. Yo creo que los caminos conducen a este jugador. Es a Barreto porque están esperando la formalidad. Y Boca, vos lo que decís es que Boca se bajó literalmente. Rechazo de la oferta que realizó oportunamente, no volvió a hacer un ofrecimiento, y con lo cual uno tiene que entender que está, y aparte la distancia era muy lejana entre lo que ofrecía Boca y lo que le pedía Independiente, había como un 40 o un 50% más de lo que ofrecía, con lo cual esa distancia en el fútbol es muchísimo, ¿no? Sí, bueno. Para nosotros, fin de la novela, entonces, es Barreto, el elegido Sergio Barreto. Sergio Barreto, entonces, está como para cerrar. Bueno, muchísimas gracias, muy amable por atendernos, Martín, y vamos a estar en contacto permanente, muy gentil. Un abrazo grande, un saludo para todos, muy amable. Que estén bien, hasta luego. Gracias, muy amable. Bueno, ahí está, fin de la novela, muchachos. Fin de la novela para mí, por lo menos. Yo entiendo eso. Porque si Cerro hoy va a enviar, es porque ya venían hablando y ahora van a enviar la oferta formal. Ellos ya hablaron, inclusive se mencionó $2 millones por el 50%. La famosa base de decir que hicieron y ahora envía otra interpretación, muchachos. El documento. No, cuando habla del documento, yo me doy cuenta que lo de Cerro es serio. Si envía el documento ya es por algo, ¿verdad? Estaba viendo que, por ejemplo, va a tener problemas con Central nuevamente, porque miré en un diario de Rosario que Central informó a Cerro que lo tiene que autorizar el Banco de la Nación de la Argentina para hacer efectivo los $750.000 que sale el 50% del pase de Coyote. Dicho sea paso, lo llevó Miguel Russo, que está ahora como técnico de Rosario Central, que cuando vino lo ponía titular a Rivas.
Rivas fue uno que Rivas, contó con el apoyo de Russo. Rivas debutó con el tema del reglamento, pero con Rivas el titular era Arzamendia. Sí. Y Coyote habrá jugado un poco más adelante, ¿no? Pero lo lleva entonces el Russo. Me aclaro un poco porque está el tema del pago, de lo que va a recibir Cerro. De Rusia seguramente no es fácil tampoco, sabemos lo que le pasó a Guaraní en cuanto a lo de Choco Fernández, pero tendrá que ser él entonces. Sergio Barreto, más allá, encima el colega manifiesta que hay interés jugador de venir a Paraguay, 22 años para sentar la posibilidad de jugar en la selección paraguaya. Como yo estaba diciendo, cuando escuché hablar de él era porque Berizzo, por la época de Berizzo se hizo alguna intención, pero él había perdido justamente el puesto ahí. Independiente, pero repito que es un jugador que fue catalogado como una promesa muy importante dentro del equipo de Avellaneda. Él, por ejemplo, vivía en la Villa 31, una de las villas ahí más emblemáticas de la Argentina. El club le compró una casa, porque vi un foro de hinchas de Independiente que enfurecieron cuando pensaban que iba a ir a Boca, porque el jugador parece que estaba forzando para salir de Independiente, pero ahora con lo de Cerro va a ser diferente seguro, porque no es un rival directo o un rival en lo del hincha. Deportivamente ya dejó de ser rival Boca de Independiente porque está mucho más arriba, ¿verdad? Pero me parece que se va a contemplar mejor políticamente para esta dirigencia, va a ser mejor el traspaso a Cerro que a Boca. Eso también me parece que suma a favor de lo que parece se está redondeando finalmente. Bueno, está Juanma todavía, muchachos. Cerramos con ABC TV. Edgar, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Bien, Bruno, buenas tardes. Saludos a todos los compañeros y también a los oyentes del Cardinal Deportivo. Llegó la promo verano sobre 2 ruedas de Kenton. Aprovecha los grandes descuentos en los modelos seleccionados y empezá a disfrutar este verano. No te olvides y no te quedes sin tu Kenton. Visítalos en nuestras sucursales. Escribinos al WhatsApp 0976 101010. Jacomer, respaldo total. Todo arranca con baterías Varta, ya sea en el frío o el calor, en la ciudad o en el campo. Varta, la batería líder de Europa, está en Paraguay, con tecnología Powerframe para mayor duración, 12, 18 y 24 meses de garantía. Tu vehículo es baterías Varta, usa baterías Varta. Varta, en las mejores casas de baterías del mundo. Bueno, arrancamos con este tema de el caso Rojas. Gerardo Acosta, que nos cuenta lo de la sentencia en la APF en contra del Olimpia. 6 dígitos, vos que manejas mucho los números, Dani. ¿Cuánto, por ejemplo, puede ser 6 dígitos? Lo que quiso decir es que más de $100,000. ¿Y cómo sería? No, el rango entre 100 a 900, otra vez, porque el mismo Acosta dijo que 2/3 de lo que ellos pidieron, lo que le dio la APF. ¿Sabéis cuándo tu parrilla está de fiesta? Cuando está llena de chorizos Ochi, botifarritas, besitos con y sin picantes, morcillas y mini morcis, parrilleros con y sin picantes, chorizos de Viena, parrillero casero Caracol y todos los embutidos Ochi para todos los gustos, son riquísimos. Productos Ochi, el gusto es nuestro. Los yogures enteros de Trébol cambiaron de imagen por fuera, pero por dentro mantienen el mismo sabor y calidad de siempre. Cuando vayas a tu punto de compra favorito encontrarás los nuevos diseños en sus 8 deliciosos sabores. Los yogures Trébol están producidos en base a la leche Top of Mind por 11 años consecutivos. Yogur entero Trébol con la garantía de la cooperativa Chortizer. Perdón, sigue Juanma. Jugó ayer el partido amistoso Cerro. Lo quiero tener ya Johnny también en el circuito, por favor. Mañana juega Olimpia. El Mudo Valdés, últimamente en Guaraní, ¿verdad? Va a Guaireña. Y Guaireña también ayer cerró, anoche estábamos adelantando esto, lo de David González, el centrodelantero de 18 años de Encarnacena, la selección última campeona de la UFI, que va a jugar la intermedia la próxima temporada. Jugó muy bien la final del domingo, lo pasó por encima. Creo que Tiburón estuvo en la cancha. ¿Ah, sí? ¿Allí en Itagua? Sí. Porque se dijo que Cerro en un momento estaba interesado, ¿verdad? Sí. Por encima fueron 2 jugadores, Dos jugadores más. Y otro más de la selección Encarnación. Yo creo que ese fue el as de Guaireña. Te vamos a llevar este centro delantero, pero te vamos a llevar 2 más.
¿verdad? No sé, digo, uno pues juega con sus recursos, yo no sé. Ya sé, hermano, pero o me decís que no. Suena como no, Vos la de pasarle felicitate y todo eso, y ahora te ha llevado, pues le voy a llevar. No, pero una estrategia. Es una realidad también. Estrategia. Sí, todos esos jugadores van a quedar parados. O sea, aparte son jóvenes. No, pero con Cerro bueno va a poder competir económicamente. No, ya sé, pero yo te hablo también de parte del jugador que aquella vez te dijo, sí, yo quiero ir a la capital, yo quiero más allá, o sea, quiere jugar en primera, pero él no puede volver a Petirosi. O sea, también hay una realidad. O sea, acaba de ser la figura en un partido que lo ve todo el país, en un marco que ni siquiera en primera solemos tener. Cancha llena, más de 7,000 personas, y no le das así, bueno, ahora tienes que volver a tu pueblo a jugar regionalmente cuando hay un equipo de primera que te está mirando, y en este caso Guaireña. Entonces, por esta situación de que Encarnación recién en el 2024 va a entrar en el ruido grande, que es la segunda división. Pregunto, sondeo. Facundo Bruera marcó su primer gol amistoso de Olimpia con Derlis González. Queso Fernández marcó ya goles en Cerro, jugó con la Pantera Morales. Mejor dupla o dúo ofensivo, Cerro u Olimpia. Sondeo, no deja de ser un sondeo. Arrancamos con Federico y con Dani por la casa, y después a ver si los amigos de WhatsApp 0972-730-730. Con Salud Protegida tenés una inmejorable propuesta de salud exclusiva para funcionarios públicos. El Plan Seguro Estatal es una ventajosa combinación de cobertura y precio. Llama al 319-0000. Salud Protegida, estamos conectados con tu realidad. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito y llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. Con Apostala las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la. Bueno, Olimpia confirma, dice Wilson, que si no hay acuerdo con el jugador apelarán en TAS esta condena de la APF. Que es lo que presumíamos, ¿verdad? Es lo que estábamos pensando. Es lo lógico que pase, ¿verdad? Porque ahí se gana tiempo, 6 a 8 meses, se va al TAS, el TAS tiene que resolver. Y ahí sí ya es inapelable el caso de Jorge Rojas. Y uno tiene que dar por sentado eso, entonces, porque no creo que el jugador arregle ahora que tiene una resolución de la APF. Ahí Wilson envía también una respuesta de la madre del jugador. Y a lo mejor la mamá no sabe, es la última en enterarse la mamá. No digo nomás que envía Wilson. Sí. Están hablando con Cerro, debe ser club a club, porque a mi hijo no le informaron nada todavía, es lo único que puedo decir, la mamá de Sergio Barreto. Pues yo me quedo con lo de Roldán, ¿verdad? El colega argentino. Sí, porque también es su información, ¿eh? Acuérdate que entre ellos también se... Sí, no, y más porque... Cuando vos le dijiste el tema de lo que dijo el vicepresidente, dijo, que en mi programa lo dijo, ¿qué te pasa? Claro. Bueno, no se han de los embotado. Derlis González, Facundo Bruera, la Pantera Morales o el Queso Fernández. Vamos con el sondeo ahora. Llegaron a Bristol las super ofertas en heladeras y congeladores, los mejores precios del país con las cuotas más bajas en todas las marcas y modelos, sin entrega inicial. Escucha esta super oferta: congelador Midea 220 litros, antes 18 cuotas de 252,000, ahora solo 18 cuotas de 169,000. Además, con tu compra participas de sorteos todos los días de millones en efectivo. Compras gratis y en febrero una increíble Volkswagen Amarok Full equipo 0 kilómetro. Acércate a una de las más de 70 sucursales. Escribinos al 0991-670-000 o compra en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bueno, 0972-730-730, a ver si con Juanma
ampliamos lo de Cerro Porteño. Ya está, Johnny, por favor, hablamos de Olimpia y su amistoso de mañana. Vení al Shopping Mariscal y disfrutad de la mejor gastronomía, una variedad de locales comerciales y experiencias únicas que inspiran al corazón. Shopping Mariscal. En este mes de enero, Sueño Larry y los Reyes te traen el mejor descanso. Aprovecha el 40% de descuento más 10 cuotas sin intereses en somieres, living y muebles nacionales y 20% off en cunas y muebles para niños, pagando tu primera cuota a los 30 días. Llámanos o escribinos por WhatsApp al 021-588-8100 y te esperamos en todas las tiendas de Sueño Lar, en nuestra mega tienda y en www.sueñolar.com.py. Sueño Lar, sentí tus sueños. Bueno, espera, 0972-730-730. Vamos a probar, mi querido, hoy nuestro WhatsApp. Héctor David Martínez, ¿a qué dedica el tiempo libre? Porque hasta ahora me parece que o es Barreto o es Morel. Me parece uno tercero en escena podría ser Boca. Yo había tirado ese nombre cuando con Federico estábamos especulando el tema de si vos ya lo abrochaste, que es lo que dijo Zapac, que ya viene con pretemporada y lo vas a presentar en una noche donde va a estar tu gente. Y debe ser alguien que para el común de la gente, el hincha promedio, el famoso, que no necesites googlear de quién se trata tu jugador. Por eso me iba. El año pasado cuando cerraron lo de William Riveros, era, mira un poco lo que trae Cerro. Entonces, si vos decís es paraguayo. Ahí está. Claro. Más cuando hablamos de un paraguayo. Sí. Yo creo que al por ser eso yo decía eso, ¿no? Debe generar expectativa, porque por ahí te viene un extranjero no muy conocido, pero que alguna vez anduvo bien como Erner, Torren, ¿verdad? Sí, es diferente, pero un paraguayo debe ser un jugador que el público por eso lo hacía considere. Ese Bruno Valdés, yo dije, sí. Bueno, que es el famoso ¿qué se hizo de? Y bueno, Martínez fue jugador de selección, no está teniendo minutos con De Michelis, por eso hice la pregunta. Y si fuese eventualmente que pagar un dinero por él que creo que lo pagó, a Defensa y Justicia. O sea, River acrecentó sus acciones por Martínez. En un momento estaba préstamo, tenía que pagar un dinero y lo pagó cuando estaba bien todavía Martínez. Mejor delantera por ahora, Robert Morales, Queso Fernández, Derly González o Bruera. Ya estamos con Johnny. Porque creamos fuentes de trabajo para 300 personas, empleando talento nacional, porque desde el del 2000 nos fuimos erigiendo como pilar fundamental de la construcción local. Iguazú es una industria 100% paraguaya, porque nuestro corazón, como el de todo paraguayo, es aguerrido y trabajador, impulsándonos a avanzar y construir juntos un país cada vez mejor. Iguazú Cementos, construyendo juntos. En Farmacias Catedral todos los jueves tenés beneficios con tus tarjetas de crédito del Banco Continental con 35% de descuento. Aprovecha. Llámanos al 627-7000 o al WhatsApp 0982-927-610. En Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Bueno, estamos con el sondeo rápido. Morales o Queso Fernández, Derly González o Bruera. Johnny, ¿cómo te va? Bruno, buen día, saludos para todos. ¿Cómo están las cosas para el partido de mañana frente a Olimpia? Y veo, frente a Guaraní, perdón, veo acá que ya está levantando bastante polvareda el tema de el que sería uno de los detalles que llevaría la nueva camiseta del Olimpia. Un escudo con el lema "Una tarde mi viejo me llevó", y el papá llevándole a una niña con la camiseta del Olimpia sobre el hombro. ¿Esto viste, Johnny? Sí, así es. Vamos a ver, Bruno, mañana la presentación de la camiseta de la vestimenta 2023 para Olimpia, o por lo menos la camiseta titular, que va a tener el hincha la posibilidad de observar el encuentro y ponerle la camiseta mañana en el amistoso ante Guaraní. Bueno, y ya se manejan camisetas alternativas, inclusive vía en las redes sociales. ¿Eso es así, Johnny, o vos preferís esperar? No, yo prefiero esperar. Ya me pasó en su momento que me pasaron una imagen, después consultaba y no, finalmente no fue la imagen, porque hablan de una tercera camiseta de color verde, ¿verdad?
esta camiseta que con esta leyenda, ¿verdad? De una tarde mi viejo me llevó, y la segunda que no estoy recordando. Porque la verde ya era en el juego anterior, Johnny, la verde era la tercera, ¿verdad? Exactamente, se utilizó en un Copa partido Paraguay ante Tacuarí. Porque yo me acuerdo que la primera la clásica, la segunda la tipo Vasco da Gama, la cruzada, y la tercera la verde. Por eso decía si ahora va a repetir ese color o no. Pero esa verde, justamente en ese partido contra Tacuarí en Paraguno, que fue un equipo muy alternativo porque Olimpia justo coincidía con el partido contra Fluminense. ¿Se llegó a usar en otro partido oficial o solamente fue en esa, Johnny? Tengo que pensar, Daniel, me parece que fue ese el único partido. ¿El Copa Paraguay no utilizó en un partido de aquellos primero, Johnny? Para mí que sí, Copa Paraguay, el partido ante Colonial fue la camiseta tradicional. Ajá, ese fue en el Defensores. No, en Paraguno. La goleada aquella, sí. Tienes razón, no. Entonces sería el único. Por eso. Con Tacuarí. Como que no, o sea, no sé si es una cuestión de la marca, de decir, porque se habló mucho, el famoso, mira lo que hubiera dicho Don Luis con el tema del verde y todo eso, pero después como que no apareció. Era la homenaje al bosque, ¿verdad? Que se explicó siempre. Como que la tercera, en otros países, de hecho la tercera solamente se utiliza para cuestiones de marketing. Porque como que con la primera y la segunda o principal y alternativa ya tenés cubierto el tema de la necesidad de diferenciar contrastes y lo que es la exigencia de la televisión. Eso sí, la presentación de las chicas del club había realizado con la camiseta verde, allí con la presencia del presidente en el bosque de Paraguay. ¿Puedo ponerme en modo puteada, Johnny? Señor. A las puchas, vos sabés que los perros, y lo mitad será. Qué pesado que son los perros, será. Sí. Disculpame, Johnny, pero acá voy a tener que plagiarme únicamente. Atender a por qué le preocupa a un tipo. Viste que salió la leyenda, ¿verdad? Y el papá le lleva sobre el hombro a una criatura. Y ese lema que es Olimpia, ¿verdad? Una tarde mi viejo me llevó, ese es un canto que ya se hizo, yo te diría, es uno de los cánticos con raíces así, bien del Olimpia. Vos escucháis, es Olimpia. Claro. ¿Verdad? Y un tipo se preocupa y dice, y nosotros los hombres que tenemos hijos, porque es una nena pues la que aparece sobre el hombro del papá. Imagínate por qué le preocupa al tipo. O sea, yo no entiendo, dice, putea porque sale una nena y no sé, hermano, Ahí está. Yo vine fresco de las vacaciones, pero no puedo dejar putear. Y si tenés hijo, hermano, no sé ¿qué vos le podés responder, Federico? No, yo dejo pasar. Vos que sos filósofo, responden, ¿qué va a hacer con esta persona así? Putea porque aparece una nena y no sé, me cuesta, a mí me cuesta a veces, se me pirea y me pone, no sé cómo te voy a decir. Bueno, yo también para qué boludo me caliento. Capaz entiende que todavía debe ser un espacio exclusivamente para los varones, ¿verdad? Pero es genérico, se entiende, ¿no? Y si vos tenés hijos, bueno, aleluya, si a mí es lo que tenemos, hija, bueno, no importa. Que esté en contra de la inclusión. Y no sé, Dani, no sé qué decirte, debo putear porque aparece una nena. Pues me da nada, ¿qué le preocupa? Pues si se entiende, pues el lema pues, es que tu papá te lleva a la cancha, sea hombre, varón, no sé, bisexual, no sé, yo ya no sé más qué decirte. Pero es que ahora pues en el mundo, no sé, parece que quieren dividir y cada uno es amigo, si tenés nene es nene, y si es nena, no sé, y si elige lo que elige, no sé qué decirte. Yo soy muy respetuoso de la libertad.
Pero preocuparse ya por eso antes de... que el fútbol no es precisamente el espacio más inclusivo ya, que digamos. Ya sé, pero ya está puteando, pues todavía. Y por eso te estoy a lo mejor diciendo. ni sale esto, ¿verdad? Porque es extraoficial, ¿verdad? Y seguramente se van a hacer ediciones para que donde aparece un nene. Y si vos tenés nene, entonces compra vos el que es de nene y la nena compra para la nena. Y punto. No sé, vamos a nuestro sonde, dale. Pantano, limón y Coñaguapa. ¡Qué calor de loco que hace! Pasamos el tereré, vamos a refrescarnos con el sabor de las hierbas Indega, Pantano, limón y Coñaguapa. Este verano, pasa el tereré, pasa el verano con hierba mate Indega. ATR, llegó a la colección total de personal y conectó a todo el barrio. Personal Flow. Cuando hay dolor, lo único que importa es que pase rápido para que puedas continuar con tu rutina. Quitadol Rapid viene en cápsulas blandas para una absorción más rápida y un alivio total asegurado. Acordate que para cada dolor hay un Quitadol, así que yo supe Quitadol. Es de venta libre en farmacias, es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. ¿Cómo es el tema? La inscripción en guaraní que tenía la camiseta anterior abajo de la nuca, Johnny, que se hizo hashtag y todo. La camiseta... La oficial tenía una inscripción en guaraní que se hizo... ¿Que puso la marca? Sí. Sí, me acuerdo, Federico. Inclusive tiene la bandera gigante. Claro, exactamente. En cada partido llevaban los socios. Y bueno, no estaba diciendo más que en ese lugar de la camiseta, debajo de la nuca, allí en la parte baja del cuello, donde iría... esta leyenda que estaba comentando Bruno. Acá ya dice alguien en el WhatsApp, yo no compraría de la nena teniendo un hijo varón, dice. Y supongo que se va a hacer la edición para los varones, muchachos. ¿Para qué yo entré en esto? Hace 30 segundos. Se entiende, es genérico y ahora seguramente van a hacer una versión masculina. No. Y bueno, pero igual, pero se entiende. Pero no. O si no, vamos a estar protestando cuando aparece un varoncito. Ah, no, pero ¿y la nena dónde está? Ahí vamos a empezar a pelear. No, pero es que, a ver, históricamente siempre era el varón. Y una nena ahí que con los dos brazos le lleve el papá. Pero eso es lo que ocurre. Claro. Cuando históricamente siempre fue de un lado nomás y del otro lado le decía, pero vos tenés que entender que eso es genérico. Cuando sea la inversa, que el otro lado no es que no quiere entender. Entonces es machismo, ¿qué he hecho? No, falta de empatía. Desde el lado que no tuvo ese privilegio y desde el lado que siempre tuvo ese privilegio, va a decir, no, se va trastocando una especie de orden. Así nomás. ¿Qué pasa, Federico? Habla, Federico. Estoy repasando el canto desde el principio, a ver si tiene alguna cuestión, no. Pero es cierto, no. No tiene nada, pero es genérico que el hombre, ¿verdad? La época que usaba este canto era el papá que llevaba al chico, al hijo. Pasa, Federico, que ahora las chicas cantan muy bien también ese No, tema. claro, por eso. No, es cierto. Pero ¿qué es lo que muchas chicas se van con los padres. Claro. Y cantar con todo. Con una tarde mi viejo me llevó. El señor va, que habla siempre con nosotros, el papá de Gaby, va, que también es colega. Sí. Ella se iba, que tenía 3 años en la cancha, yo me acuerdo, y con el papá, y siempre, yo colega, todo, pero se iba con el papá y una nena era. Pero ya, Federico, nena tiene esa historia. en el cántico pues no dice, una tarde mi papá, yo que fui varón, por eso. Fui varón me llevó. Una tarde mi papá me dijo, hijo, vamos. No. Ponemos, güey. El cántico. Viste, eso ya. Esa última parte ya es. Bueno, vamos con la un información. agregado, ¿verdad? Pero está. Sondeo. ¿Cuándo saldría la camiseta entonces? ¿El sábado por la Copa Paraguay o mañana ya, Johnny? Mañana, en el partido de Guaraní. ¿Y vos qué pensás del tema, Johnny, ya que estamos?
Y a mí anteriormente, Bruno, me costaba muchísimo también que se puedan meter en el fútbol las chicas principalmente. Tengo que ser sincero, pero después cambiando por cuestiones de la vida, ¿no? Uno tiene también hija, entonces hay que tratar un poco de aguantar todo. Si no te gusta, bueno, yo no puedo pedirle al señor que haga lo mismo que yo, pero por lo menos tratar de llevar en paz la situación, porque van a tener mucho protagonismo actualmente en el fútbol. Van ganando terreno. Hace poco creo que era el Coritiba que hizo una más que campaña, todas mujeres eran, porque decían ahí todo bien, pero todo lo que cantan son varones. Sí. Y creo que era toda una gradería solamente de mujeres. Acá Lobo Martínez me escribe, gracias Lobo. En realidad la canción es Beso a Beso de la Mona Jiménez. Claro, Esa claro, es la versión, ¿verdad? No, claro, pero la letra que puso el hincha Olimpia es diferente. Sí. Beso a beso me enamoré de ti. Sí. Esa música muy pegajosa también. Hoy anunció la selección de Gales que equipararon los salarios masculinos y femeninos en la selección. Ah, mira vos. La Federación de Gales en la selección, algo que muchos quieren en Europa, pero que no se dio todavía, ¿verdad? Las estadounidenses habían pedido, y con toda la información de Olimpia Guaraní tenemos más todavía. Aquí me dice Neri lo de Cerro, los detalles del amistoso ayer. Piri Mota jugó de central, Rodrigo del Valle jugó en el primer equipo, es decir, Chiqui aparentemente su plan es ponerlo a Piri Mota mientras no tenga el zaguero central, que hasta ahora no sabemos si es Barreto, Jorge Morel, algún tapado, un Héctor David Martínez, un boom de último momento. Yo sinceramente creo que es Barreto. El que más cerca está con nombre y apellido es Sergio Barreto. Acá me dice Neri de Ciudad del Este que la hinchada colectiva se le suspendió, y la Corte autorizó solamente mujeres. Las mujeres están haciéndose cargo del aliento para fue el domingo pasado, hicieron un show. O sea, viste que el tribunal, por un partido de un clásico del año pasado, suspendieron y dijeron, viste acá cuando decimos, nuestras suspensiones se suspende la barra organizada, ¿verdad? Y después entran los mismos muchachos, pero dicen, individual. Entonces dijeron, ¿sabes qué? Vamos a suspender a todos los varones. Y en la primera fecha del estadual, casi 10.000 mujeres hicieron un show. O sea, cuando entraba el gol y todo eso. Pero no, por eso te digo. Y justo estamos hablando del tema nosotros ahora. Qué bueno. Está bien. Sondeo, no se van a escapar. Mira lo que sería ese cántico, pero de mujeres. Mujeres. Cantada por mujeres. O sea, a la hincha del Olimpia o al hincha de Olimpia que tiene a su hija olimpista, también le va a generar, o sea, piel de gallina, emoción. O sea, es lo que decía Johnny, ya no es una exclusividad. O sea, si hubo una época donde decían, no, este es para match, este es para... No, o sea, hay cosas que... No, es más, en los últimos años, la cantidad de mujeres que van a la cancha, uno ve en las tomas de la señal que tienen los derechos de Tigo, vos ves que hacen los paneos, y muchísimas mujeres van chicas, van señoras, van nenas. No, el fútbol hoy tiene una presencia muy importante de las mujeres. O sea, venimos de un mundial, ustedes hicieron ese partido, venimos de un mundial donde no es que estuvo de cuarta árbitra nomás. El partido de Alemania-Costa Rica. Frapar, creo que es la francesa. La francesa, o sea, uno decía, no, pero para fútbol y vos sabés que tuvo una muy buena actuación. Una firmeza. La línea en la que se comió un par de... Pero igual que los nuestros. No, pero por eso. Igual que los nuestros acá. Pero hasta finales de los 90, la preferencia costaba 20, gradería 10.000 y para las damas 5.000. Claro. Era la entrada. Se las trataba como para traerlas. Claro. Es verdad que paguen menor y que vayan. No era de la... Y vos, Dani, en esa época no iba a ver, Bruno, una chica con una camiseta de Cerro Olimpia en la calle, por ejemplo. Ahora pues se usa para vestir, es todo, ya tiene otro estilo, ya tiene más. El último partido donde se eliminó Napoli contra Cremonese también fue terna de mujeres. Yo recuerdo que, por ejemplo, una de las primeras apariciones de indumentarias para mujeres fue la famosa, ¿cómo es que le decían? Albi Lady. Pero viste que estaba la camiseta, pero era la buena época de la selección. Pero también, hasta eso, Bruno, ¿cómo ha cambiado? Hoy, si se llega a hacer eso, no estaría exonerado de crítica.
Porque la No, pues Lady era como, claro... No o sea, era la camiseta No, oficial. pero pues. muchas mujeres compraron Sí, y se pero- utilizó y entró el tema de la Albi Lady. Es Pero- más, a pero mí, era una a mí, época- hombre, me encantaba la Albi Lady porque era muy sensual, pero las chicas cuando pero se ponían por la... eso, hoy el enfoque no, es como enfoque de igualdad. Claro. Es decir, no, espera, la Dame versión oficial, femenina... la oficial, espera, pero y- talle M. Claro, La- no, la- no, la chica no, la que es una tiene. especie de top para Sí. que se vean otros atributos. ¿Eh? No, Pero cada me quien hace- que se ponga lo que quiera, ¿no? No. ¿No te acordás que Larissa Riquel me puso el celular y se volvió famosa? Ya Entre sé. los senos, ¿te acordás? Pero, Así y fue. bueno. Pero Ya. era la Volvemos realidad. también, Pero fue así, chulo. Igual hay una diciendo que camiseta... ¿Qué mundial fue que Vos- Larry Riquelme vos Sí, se... hace- 2010, claro. 2010 Sudáfrica y Todavía se volvió sí. Que hace famosa. poco se lanzó justamente la camiseta de la selección, ¿verdad? Vos como de marketing vas a decir, che, ¿por qué no hacemos traer el Albilí? Te van a decir. No, que- A yo mí me no di encantaba ninguna también, idea, claro. solamente conté la historia. Claro. Conté la historia. La croata que tuvo ahora en Qatar también estaba... No, vamos a manchar. La camiseta de nuestro amigo... No, volvamos a lo nuestro. Sí. Johnny, completa información. Juega mañana Olimpia su amistoso ante Guaraní y nuestro sondeo. ¿Quién tiene por ahora mejor delantera? Yo debo, o sea, yo me guié por lo que me dijeron dos amigos que tuvieron en Olimpia contra General Caballero de los movimientos, pero yo tengo que ver, Bruno, no es por escapar, vos sabés que yo no escapo, que yo voy, que siento, ¿Puedo hacer pero la misma pregunta el tengo que ver lunes? los movimientos. Porque los vamos a ver por el viernes y el sábado. Johnny, por ejemplo, vio ayer, ¿verdad?, la dupla Morales con Fernández. Yo necesito, o sea, yo me los puedo imaginar, pero me gustaría verlos. ¿Se entiende lo que digo, verdad? O sea, vos esperás hacer el sondeo pero recién el lunes. Claro, quiero Claro, ver porque el viernes y el sábado los vamos a ver. Sí. Porque se supone que tanto para Cáceres como Pero Arce ya está en la jugaron dupla. ellos juntos y ya No, hubo... pero no los vimos. Eso es lo que y te dice. preguntarle a Johnny lo que vos quieras y preguntarle a Juanma lo que vos querés saber. No, Johnny no le dio a Bruera. Johnny, por eso, claro. Por eso yo cité a los amigos que me contaron más o menos los movimientos que Burrera le bajó mucha pelota a Derlis y a Montenegro y que buscaba picar para llegar, ¿verdad? Eso fue lo más importante que mostraron ellos más allá del gol que hizo Bruera. Pero tampoco lo vi a Morales con Fernández y me gustaría verlo, a ver cómo dicen que anoche funcionó muy bien, Sí. Porque en teoría arranca con ventaja. A ver, estamos hablando del mejor jugador de la temporada con el mejor 9 Derlis con Bruera. Pero, o sea, lo que se ve en papel después, y mira que igual los partidos de este fin de semana no van a tener el rigor oficial. No, claro. Pero ves, claro, ves, sí, porque pero primero movimientos, muchachos. Pero ya sé, jugar nomás pero no con esto, después vimos vamos a ver. pero de Derli y de Bruera no vimos ningún movimiento. Y también lo de Queso con Morales. Por eso. No Y vimos. bueno, ¿y qué hacemos? Por eso, si yo Hace eso el lunes y el lunes no pierde vigencia. Lunes. Claro. Yo te puedo Así asegurar mismo. que los amigos del WhatsApp van a responder. Ustedes ya otra vez. No, pero vos sabés bien, Bruno, que si yo contesto algo Pero el 19 de enero... Conociendo los ¿sabes jugadores. qué? 19 de enero, allá por el Eh. 20 de abril, para ir a la moneda. ¿Entendés? Capaz que se desintegra la dupla uno suplente, ¿no? Claro, pero en teoría no se arranca ¿verdad? con Al ventaja. famoso la Pepe Lan de dupla. Claro, y mira Bueno, cuándo pues la si elegimos. vas a opinar, funciona. No, que no, por ahí te pero va- por lo menos visto. Ya no vamos a hablar más. No, entonces. no, es que yo hablo sobre lo que veo. No sobre lo que me puedo imaginar, ¿verdad? No, Y no, en el pero vos fútbol- ya... Vos en lo el fútbol conocés, más Jesús nunca- Fernández. en ¿Cuántas el veces fútbol lo más viste? nunca- 180 es que partidos le viste. quiero ver qué movimiento tiene. Para mí, A Robert Morales, ¿cuántas veces lo viste? para mí es que Queso Fernández estaba muy desvalorizado en Guaraní. Para mí es un jugador lento, perdió dinámica. A Bruera, le ¿cuántas costaba veces llegar. lo viste? A Derli Bruera lo hace vimos cuántos mucho. años que lo ve. Pero quiero verlos juntos. Imagínate Tengo que ver el nomás. juego que tienen con los laterales, por ejemplo. Qué tipo de Yo jugada sé le dan. qué dupla te gusta más. ¿Eh? Yo sé qué dupla te gusta más. No, Y sé la de digamos, Chun también. Pero hasta Porque cambiate la una pregunta. nueva cuestión va a ser en el 2023. Telequinesis, no, para. Viví todo el fútbol contigo. Contrata el planazo de 120 megas de Internet más TV por 209.000 guaraníes y vibra con cabezazos, penalazos en todas tus pantallas por Tigo Sport. Contratalo ahora llamando al 0981-611-611 o ingresa a tigo.com.py. Todo contigo te conviene más. La Taiga 110 2G está diseñada para vos, una motoneta que te
trae estilo, economía y además un tanque lleno de regalo. Tenela a cuotas en su versión estándar de tan solo 259.000 guaraníes. Taiga te lleva a donde querés llegar. Encontralas en Inverfin. ¿Qué es ser? Decidir ser es una gran noticia. Por eso hoy decidimos ser Solar Banco. Solar Banco, si se puede. Solar Banco, para seguir impulsando todo eso que quieres hacer. Solar Banco, si se puede. Todos los jueves y viernes, grandes descuentos en Farma Oliva. Descuentos que van hasta el 50%, justo en eso que necesitas, con todas las formas de pago. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales o realiza tus pedidos desde la web y la app de Farma Oliva o llamando al 235-5000, que llegamos hasta donde nos indiques. Además, pagando con Te Pago, tenés 10% de descuento adicional. No te lo pierdas, sentite mejor con Farma Oliva. Bueno, a ver, vamos con Johnny. Señor. Detalles de lo que prepara Olimpia. Son 2 partidos, tema de las entradas, y después vamos con nuestro sondeo Carapé, que estoy seguro la audiencia está entrando de fino. Hay algunos que me dicen palo para Federico, palo para Chum. Otro que dice cómo vas a opinar de una dupla que no se vio aún. Sí. El hincha siempre su dupla va a ser en este caso la dupla elegida será de su club. Por eso me parece que la primera fecha será clave, Bruno. Porque ayer, por ejemplo, a mí me tocó ver... nórdicos que esto que vamos a ver en la primera vez. O sea, nunca le vimos, o no sé, jugadores allá de Dinamarca, de Suecia, de Noruega, de dónde son, no sé. Sí, es que vamos a irnos por eso. Para mí la mejor dupla es Derli y Segura. Bruerensen, no sé. Vámonos, muchachos. No caigas vos, no caigas, Johnny. Yo te conozco a vos, siempre fuiste auténtico. No te dejes llevar por Federico y Dani. No, por eso te digo. Ya se cuida, sí. Que no quiere que se le putee. Si vamos a ir por Johnny, no vayas a perder tu naturaleza. Si vamos a ir por antecedentes, para mí es Bruera Derli. Pero si vamos a ir por lo que van a demostrar, hay que ver la primera fecha. Porque ayer me tocó ver Robert Morales. Es un buen jugador, tiene realmente condiciones, pero le sigue costando. Ayer en algún momento llegó a trabar, por ejemplo, ya metía la pierna, cosa que nos decía el futbolista Tacuarú, que contra Tacuarú dudaba un poquitito para meter la pierna el delantero de Cerro. Bueno, está bien. Johnny, háblanos de lo de Olimpia, por favor, para mañana. Sí, señor. Sí, para mañana. Es un equipo alternativo, el primer encuentro a las 18, y después el equipo titular. Para Julio César Cáceres, misma alineación que viene de derrotar el equipo de General Caballero por 2-0 para el cotejo de mañana, que podría ser con Gastón Olvera, Salazar, Barreto, Mateo Gamarra, Iván Torres, Alejandro Silva con Marcos Gómez, porque Richard Ortiz será cuidado. Habría que ver inclusive si llega para el partido del próximo 25 ante Emiliano. Por derecha Fernando Cardoso, por el sector izquierdo Brian Montenegro, Derlis González y Facundo Bruera, para lo que va a ser el cotejo de mañana. En el primer encuentro el arquero Juan Espínola, que después va a ir a la banca de expectativa. La presencia de Sergio Tálvaro como lateral por la zona derecha. Los centrales, Zárate con Alcaraz y Facundo Zavala, el argentino por el sector izquierdo. Después el mediocampo que podría arrancar en ese puesto Hugo Fernández, Ramón Martínez, podría arrancar también Alex Franco, el cuarto volante en este partido. Vamos a ver si sigue siendo Juan Manuel Romero, Brian Montenegro y Walter González. Es realmente muy buenos equipos ha formado Julio César Cáceres, con jóvenes y también con experimentados, tanto en el equipo titular y en el 11 alternativo. Gradería sub 10.000 guaraníes, plateas 30.000, preferencias 50.000, bicampeones del mundo 70.000 guaraníes, norte visitante 15.000 y preferencia visitante 50.000 guaraníes. Mañana 18 horas el primer partido y a las 20 el segundo encuentro en el Bosque de Paraguay. Gracias, Johnny, un abrazo. Hasta cada momento. Adiós, volvemos más tarde porque ayer Johnny estuvo en la cobertura del partido de Cerro Porteño. General Caballero vio los dos partidos por una cuestión de logística.
Juanma quedó en el canal y Johnny tuvo que ir a hacer la cobertura de Cerro Porteño. Hago esa aclaración solamente. 0972-730-730. Audio WhatsApp a partir de ahora, sí, Edgar. Repelentes base, protección garantizada con los repelentes base, los insectos y sobre todo los mosquitos transmisores del dengue, zika y chikungunya se mantienen alejados. Disfruta al aire libre, protegido utilizando los repelentes base, disponible en presentaciones crema, líquido y aerosol. Tienen un agradable aroma, no manchan la ropa, no son grasosos y resisten la transpiración. Repelentes base, protección garantizada para toda la familia. A veces necesitamos con urgencia dinero en efectivo y empeñar algo es nuestra mejor salida. Ese es el momento de pasar por Argor Empeños, porque Argor Empeños te brinda la mejor tasación y cuida tus cosas como lo harías vos. Además, con Argor Empeños el flete es gratis y va hasta la puerta de tu casa con total discreción. En Ripio Caballureza, empeña tus cosas en Argor y llévate dinero al instante. Argor Empeños, más dinero, más seguridad. Escribinos al 0974-530-000. Audio WhatsApp. Bruno, ¿cómo te vas a opinar de algo que no viste? Por más que le conozca al jugador, se tiene que llevar bien, congeniar. Si es por eso, antes de que fuera Messi, junto a Neymar y Mbappé, ya íbamos a decir que iba a ser de la gran 7, ese tridente dupla. Y no fue así. De repente todavía no es así. Buenas tardes, Bruno, ¿cómo estamos? Para mí que por la verdad creo que Derli y Rueda van a ser más efectivos. Fernando y Morales tienen su potencial, pero Morales está todavía con su recuperación. Y Derli y Rueda, Facundo Rueda están mejor. Mateco, Bruno, ¿cómo te gusta hablar con el doctor Gerardo Acosta para saber si hay problema en Olimpia? Cada vez que hay problema contra Olimpia, hay televisión. Y vos estás muy atento también, ¿eh? Te interesa seguramente la información, por eso estás escuchando la radio. ¿Y qué culpa tengo yo, hermano querido? Yo te voy a contar la información, después de qué club que sea, contamos cuando hay demanda en Cerro, en Guaraní, no sé, y que sea Gerardo Acosta, no sé, llamarle, voy a hablar con él si querés tomar un café. ¿Qué tal, Bruno? Tenés razón, Bruno, no es con mucha ciencia, es hablar de las cualidades de ambas duplas nomás, Bruno. Interesante lo que propone. Yo espero de Federico y de Dani justamente eso, que ellos entienden y te explican así de sus cualidades. Sí. Cómo juegan, todo eso. Bueno. Hola, Bruno, ¿qué tal? Acordate nomás también que la dupla de Cerro, el Queso tiene muchísimos goles el año pasado a pesar de lo mal que tuvo Guaraní, y Morales se rompió en su mejor momento. Tuvieron que pasar muchísimas fechas para que Tudeli y Bruera puedan alcanzarle. Si él está recuperado, es una máquina. Llegó la promo Como Tire. Comprando 3 cubiertas te llevas una más de regalo en todos los modelos de cubiertas para automóviles, camionetas y utilitarios. Es momento de renovar tus cubiertas. Pasa por Chacomer Casa Central o sucursal de Chacomer Cuatro Mojones. Aprovecha la promo y llévate una cubierta gratis. Como mejor en todos los caminos. Más audio WhatsApp 0972-730-730. Bruno, el mejor dupla central va a ser Barreto, Mateo Gamarra. La mejor dupla de mediocampistas marcadores va a ser Marcos Gómez, Richard Ortiz. La mejor dupla delantera siempre va a ser Burera y Derli. Burera o Homie, ¿qué te hace con la voz, Bruno? Bruno, ya no tenés otro tema, otra información, porque ¿cómo vamos a opinar así? Y después va a empezar el campeonato y va a ser desastre, Cerro, Olimpia. No podemos opinar todavía. Buscanos otro tema, Bruno. ¿Qué tal, ABC Carinal? Bruno Pon, ¿cómo vas a comprar un zapato sin probar?
Todavía no se le dio a eso, a la dupla de Cerro de Olimpia. Vamos a esperar a que sea 2 o 3 fechas, a ver cómo se mueven en la cancha. No hay nada que opinar sobre ello. Pues me imagino que si calzás 42 no vaya a comprar 48, ¿verdad? No, tu ejemplo también, no sé. Claro que tenés que probarte el zapato porque las hormas son diferentes, pero no vaya a comprar 38 si vos calzás 42, ¿verdad? No. Garelli Estructuras presenta el sistema Los Arrab. ¿Qué es Los Arrab? Consiste en la unión de viguetas o de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible con todas las ventajas del hormigón pretensado y el ladrillo cerámico. Los Arrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com, teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @Garelli Estructuras. Buenas tardes, Mae Bruno, va la Portejina. Sí, ruedas a Derly González, el mejor dupla va a ser. Va, una máquina y el queso es el queso no dispara, mae, da vemos en que me mete yo de Guaraní. Wirorei, como siempre, Bruno, tu sondeo. ¿Por qué? Acá con nadie le va a elegir al mejor. Acá con el Cerrita le va a elegir al Cerrita y el Olimpita al Olimpita. ¿Cómo va a ser así? Nadie va a decir el que del otro equipo es mejor. Y por supuesto que van a ganar los Olimpitas porque evidentemente vos tenés mayor audiencia olimpita. Eso sabemos luego por qué tenés mayoritariamente audiencia olimpita, ¿verdad? En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambareo. Llámanos al 021-550-189. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Comunicate al 021-729-6060. Ya volvemos hasta Johnny para que nos cuente lo de Cerro Porteño que vio ayer al Ciclón, partido amistoso. Entonces, Chun, ¿querés esperar? Sí, pero a lo que decían también los oyentes, a priori, a ver, una dupla que tenés al mejor 9 y al mejor jugador de la temporada, y a la otra dupla vienen de adversidades. O sea, lo de Robert tardó más de la cuenta y uno sabe que eso también suele afectar el tema psicológico. Por eso cuando Johnny dijo, esta vez sí, por ejemplo, se atrevió a trabar, a pelear divididas, y quiérase o no, en el caso de Queso, él va a tener que romper esta sensación o prejuicio o preconcepto que es una realidad. Cuando dejó de vestir la camiseta de Guaraní, siempre le ha costado. ¿Y no puede ser otra dupla? El Cerro sí. Por eso por ejemplo, yo te decía, ¿qué pasa si en 3 fechas Fernando Fernández no es titular, verdad? Porque puede ser otra dupla tranquilamente. ¿Sabes qué, Federico? Te quiero agregar nomás a sí. eso, perdón que te interrumpa. Ayer nos estaba contando Johnny en vivo, porque él estaba viendo el partido. Los dos partidos. No. Sergio Díaz jugó muy bien. Bueno. Dice que Sergio jugó muy bien y le dieron la capitanía en el primer equipo. Porque, y en función a qué te digo, eso lo de el primer equipo del suplente, ¿verdad? Claro, el primer equipo del suplente. En función a que por ahí Queso Fernández juegue un poco más atrás y ponga 2 delanteros, Robert Morales, por decirte, con Churín o con Moreno Martins. ¿Me entendés? Es que tiene mucho, ahí está, claro. Yo te diría, tiene demasiado. Mira que esa segunda línea. Morales, está Claudio Aquino, no se olviden, Claudio Aquino no se fue. Pachi. No, el Pachi está Pachi Carrizo. No, tiene... Está Enzo. Mira, me olvidé de Churín. Churín. Obviamente que te hubiera dicho entonces, ¿sabes qué refuerzo más? ¿Qué pasa si Fernando Fernández no es titular en la tercera o cuarta fecha? Pero ya le está sacando entonces la dupla. Es que, sí, para mí, estando un 100%, para mí es más Sergio Díaz que Fernández, es más Churín que Fernández. ¿Sí? Churín hizo muy buena Sudamericana. No, y el Cerro, el tipo ya sabe lo que es Cerro, sabe lo que es Arce, lo conoce a Aquino, a Carrizo. A él también ya lo conoce. Lo conocen, o sea,
Es más, ¿y dónde juega Él fue Morales? dupla, Morales, él fue dupla con Morales en algún claro, momento. cuando Morales arrancaba mucho por la derecha, Sí. ¿te acuerdas? Pues Morales sí tiene una virtud, es que tiene muchos goles de remate fuera del área, ahí en la inmediación del área, no es el delantero que tiene goles cerca del área chica. Él tiene muchos goles de afuera del área, para contragolpe ideal, abre juego por la derecha, entonces yo no sé si va a terminar siendo en la tercera o cuarta fecha la dupla Fernando Fernández, con todo respeto para el Queso, que ha de estar motivado porque es un desafío, como vos decías, Dani, no le fue bien en Olimpia, hasta ahora su lugar en el mundo es Guaraní, no le fue bien en México, en América de Cali, entonces a lo mejor se remotiva y rinde mucho más, pero para mí en un 100% Sergio Díaz y Churín hoy son más para acompañar a Morales. Una nueva cama, una nueva heladera o un nuevo sofá no solo renueva tus ambientes, te renueva a vos. Creer que es tuyo es el primer paso, tenerlo al toque es el siguiente. Con Visión al Toque accedes a un préstamo con requisitos mínimos desde la app de Visión sin necesidad de ir al banco. Envíanos un WhatsApp hoy al 414-3030 y prepárate para disfrutar Visión, más digitales, más humanos. Pecho Burger, hamburguesas de pollo, económicas en paquetes individuales, cocinas, preparas y a disfrutar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, deliciosamente natural. Pechugón, a todos les gusta. Pechugón paraguayo como vos. Antes de cada gol, antes de cada tiro, antes de cada salida al campo, hace una pausa y encontrá tu power con Powerade Ion 4, la bebida isotónica que repone vitaminas y minerales esenciales para que rindas al máximo. Powerade, pausa es power. Es momento de tener tu Ford ahora con el plan Con Todo. Tenés las mejores cuotas del mercado y además 4 años de seguro y mantenimiento 100% cubierto. Ranger en cuotas de $620, Bronco Sport en cuotas de $380 y la nueva Ford Territory en cuotas de tan solo $290. Llamata Perovisial 021 671-900 y conoce mucho más. Si vas a viajar al exterior, no olvides solicitar tu seguro de viaje con asistencia al viajero de Panal Seguros. Visita www.panalseguros.com.py y entérate más. Panal Seguros, sentí la confianza. A ver. Hola, ese Cardinal. ¿Cómo vas a comprar una cosa nomás quiero decir, es que la gente siempre tiene que entender, Olimpia es el equipo más grande de Paraguay, el campeón de América y campeón del mundo. Cardinal Deportivo, Bruno, Chun, Federico, yo soy Ramón Torres Cáceres, desde La Pastora. Con objetividad hay que decir las cosas por su nombre. Derly González es el mejor delantero, mejor jugador del año pasado, y Bruera es un centro delantero de primer nivel también. Esa es la mejor dupla, no soy como... Soy objetivo, soy olimpista, pero soy objetivo. Bruno, Delis y Facundo. ¿Por qué? Porque Delis juega con la cabeza y con los pies, es un jugador inteligente. Y creo que su acompañante también, fuerza... Vamos Olimpia. Qué terco sos, Bruno Ponto. Nadie en la mesa quiere hablar de lo que propones y vos insistís, le querés dar la vuelta a contarle que te digan lo que querés escuchar, ¿verdad? No pasa por nada, que no hay información, no hay nada, por eso querés hablar de supuestos. Ellos se quieren hablar de realidades, de cosas que ellos vieron y para dar una opinión objetiva, pero vos insistís en hablar de supuestos. Creo que tenés que entender que no quieren hablar al pedo, ¿verdad? Cerramos entonces, está bien, le respeto al oyente, me lo dijo con mucho respeto, entonces está bien, vamos a cerrar acá. Se acabó el tema, vamos a Johnny Cerro Porteño y seguimos con el programa. No hay sistema cuando se va la luz. Instala un backup solar para tu sala de servidores, ideal para abastecer y proteger equipos esenciales en tu empresa. Los paneles solares son una fuente de energía limpia y estable, sin variaciones ni picos de tensión, libre de mantenimiento, no necesita combustible UPS y ayuda a reducir la cuenta de luz. Power Systems, contactanos al 0983 620
25-254 o ingresa a la página web powersystems.com.py. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la muela, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Lo mejor es de Kinfa. Bueno, atención Twitty, 80% del pase, contrato por 4 años y medio. Pulpito Duarte viaja mañana para convertirse en nuevo jugador del Sparta de Moscú. Repito, Alexis Duarte tiene previsto viajar mañana para ser nuevo jugador del Sparta de Moscú, que compra el 80% del pase del jugador, al que le van a hacer un contrato de 4 años y medio. 4 años y medio. Johnny. Señor. Acá está la inscripción. Daikatuiche Caneón de Jehuí. No me puedo cansar de vos. Exactamente. Esa era la inscripción que llevaba en las espaldas Olimpia el año pasado. O sea, la camiseta de la Olimpia, ¿verdad? Y podría ser entonces lo de una tarde mi viejo me llevó esta temporada 2023. Extraoficialmente, ¿verdad? Sí. Pero esperar unas horitas. Vamos a esperar. Mañana, Bruno. Vamos a esperar porque después no aparece y... Yo el que me acuerdo también es de la selección. Que creo que algo en Bareté, creo que habían colocado. Bareté decía Daniel. Sí. Bareté. Sí. Ahora se estila mucho eso. Sí. Porque lo que pasa es que al volverse tan internacional, o sea, hoy los clubes son marcas y la marca necesita un eslogan. O sea, como ocurre con cualquiera. Entonces, hay clubes que ya tienen. O sea, a ver, Barcelona con el Mes que un club, Mía San Mía de Bayern Múnich, Juventus también con su eslogan. Entonces, como que le buscan la vuelta también los equipos sudamericanos para tener ese gancho. El Real Madrid que reconoció como los galácticos, ¿verdad? Pero ese es un periodo. Real Madrid, por ejemplo, sí, Real Madrid no tiene un eslogan. No tiene un eslogan. Pero después el hincha merengue te va a decir, somos tan grandes que nosotros no necesitamos tener ese tipo de mira que el Real Madrid es el club más ganador de la historia de todos los clubes de fútbol del mundo, ¿verdad? Sí. El que vi que va a inaugurar hoy, o sea, en este torneo sub-20, el Parche Dorado de Ecuador. Parche Dorado, por ser el último campeón de la sub-20, claro, y Argentina ya va a jugar con las 3 estrellas. Argentina juega con las estrellas. Y hablando de eso, perdón Johnny, el PSG de Messi se enfrentará en Arabia Saudita a un combinado con Cristiano Ronaldo en vivo, hora TV, formaciones, todo lo que hay que saber, dice Infobae Deportes. ¿A qué hora es el partido? A las 13:50. Este es el de Paraguay. El de Paraguay, sí. Nos envían también la descripción, dice Ñame corazón Bareté, vamos a dar el corazón fuerte. Esa es la descripción de la selección. Bueno, Johnny, repito esto, que no haya enojos, porque ya están acá también por una cuestión de logística. Juanma se quedó en el canal ayer, por eso Johnny tuvo que ir a Barrio Obrero. Que yo recuerdo, Johnny, de hecho, vos en algún momento cubriste el Cerro, ¿verdad? En otros medios. Sí, por muchísimo tiempo. Y en la época de la vieja Cardinal, el compañero Elvin hacía en la semana y yo cubría los partidos. Viste. Claro, sí recuerdo. La vieja Cardinal. Tantos recuerdos tengo de la vieja Cardinal. Qué época, che. Desde el 99 que yo estoy en este dial 730 AM. Tenemos gente que mucha gente vi pasar. Gente que cubría Cerro, sí. Sí. No me quiero poner nostálgico porque si no... Bueno, Johnny. Señor. Primer partido de Cerro. Formación y qué se destaca de ese partido, y después vamos a la formación del segundo partido y qué se destaca para contarle un poco a la audiencia y referenciar todo esto. Exactamente. El primer partido de Cerro, que fue con José Miers
Matías Duarte, Lucas Quintana, Rodrigo del Valle, Juan Vargas, Damián Bobadilla, Wilder Viera, Antonio Galeano, Isaías Gavilán, Sergio Díaz y Fernando Romero. Aquí destaca plenamente el caso de Sergio Díaz, que ingresó con brazalete de capitán, muy buen partido, metiéndose por el medio, se abría un poquitito por derecha, pero por el medio estaba su punto fuerte. Realmente gran partido de Sergio Díaz en el equipo alternativo. Después, en el segundo tiempo, ya no retorna él, porque ya el técnico lo quería tener para el segundo partido, donde Cerro ganó también 2-0, en el primero ganó 1-0, gol de Antonio Galeano, que consultaba a los colegas que estaban permanentemente en las actividades de Cerro, me decían que Galeano, si se pone también en condiciones, perfectamente puede ser parte del equipo titular, pero por ahora es suplente en el equipo de Francisco Chiqui Arce. Después, el equipo principal, que fue con Miguel Martínez, esto seguramente Juanma lo va a confirmar en algún momento de por qué Jan no jugó ayer, tampoco jugó el sábado pasado. Eso significa que volvería a jugar el sábado ante los bolivianos el arquero Miguel Martínez. Alberto Espínola, Juan Patiño, Robert Piris Damota, Daniel Rivas, Enzo Jiménez, Rafael Carrascal, Ángel Cardoso Lucena, Claudio Aquino, Fernando Fernández y Robert Morales. Llegué a notar el rendimiento de Piris Damota, no definitivamente como zaguero central, como volante vuela Piris Damota, porque en algún momento... ¿Pero no te gustó o no jugó bien? Para mí no jugó bien, perdió 3 pelotas claras, que en un partido oficial, en un partido por puntos, mínimo un gol te puede hacer el rival, con 3 pelotas perdidas. Le cuesta definitivamente jugar como zaguero central. Después ingresó Del Valle por Cardoso Lucena y allí pasó al mediocampo Robert Piris Damota. ¿Se entiende? No es su puesto, está haciendo lo posible para jugar en ese sector, pero le cuesta definitivamente a Robert Piris Damota. Por eso seguramente la gente de Cerro agilizó la contratación del nuevo central. Después me fijé también atentamente en el chico Daniel Rivas, muy buen lateral izquierdo, proyección, técnico. Si sigue como jugó ayer, me parece que puede ser ficha importante para el equipo de Francisco Chiqui Arce. Ahí va a pelear el puesto con Gabriel Báez porque Coyote se fue. Exactamente. Y el otro punto, Bruno, para destacar, Claudio Aquino, bien tirado por el sector izquierdo, con nuevo peinado inclusive, y ese contacto con el lateral y con el delantero que cae por el sector izquierdo. Realmente hizo un muy buen partido. ¿Quién caía? Espera, contá quiénes son los que caían por el lateral. Caía Rivas. ¿Y el delantero? Y el delantero de repente iba Morales, conectaba con Morales, o se abría un poquitito también Fernando Fernández. Buen partido, repito, de Claudio Aquino. Y la dupla ofensiva tiene mucho fútbol Cerro, pero le cuesta aún a Robert Morales. Va de a poco subiendo, eso seguramente porque el técnico también ve que él necesita ritmo futbolístico, necesita confianza, entonces le da la posibilidad. Ayer anotó el gol, realmente un error defensivo del equipo de Guaireña, pero ahí tenés que estar, ahí tenés que recibir la pelota y tenés que meter, y está allí Robert Morales y Fernando Fernández, que volvió a jugar como lo había hecho en Guaraní, como acompañante del centro delantero, en este caso acompañando a Robert Morales ayer en el amistoso. Pero ¿puedes repetir el equipo, Johnny? Sí, señor. Miguel Martínez, Alberto Espínola, Juan Patiño, Robert Piris Damota y Daniel Rivas. Enzo Jiménez, Rafael Carrascal, Ángel Cardoso Lucena, Claudio Aquino, Fernando Fernández y Robert Morales. La dupla de volantes, ¿qué tal Carrascal, Cardoso Lucena? ¿Cómo los viste? Carrascal, si yo soy técnico de Cerro, me va a matar en la cabeza. La tranquilidad que tiene el futbolista para, en un espacio chiquitito con 3-4 jugadores sobre él sale jugando. Esa tranquilidad que tiene a mí me va a matar. Es un gran jugador, pero juega caminando. Sí. Mira, pues sigue con ese tranco entonces. Sigue con ese tranco, pero me parece que un poco más... Mira que no pude ver los últimos 4 partidos de Cerro. Después del Clásico ya no pude ver partidos de Cerro, Bruno, por cuestiones de trabajo, pero hubo mucha crítica para él el año pasado y ayer me parece que un poco más de confianza. ¿Y Cardoso Lucena?
Cardoso Lucena sí marcó la diferencia ante Carrascal. Es el que labura allí en el medio campo. Sí, el corredor. Sí, señor. Johnny. ¿Se cortó? No, está hablando pues, aquí en mi Dios, ¿verdad? Un equipo que tiene jugadores muy nuevos. Fíjate, vos mismo estabas recordando que sumó tanta carencia tenía, sumó a los ganadores de Interligas sobre la hora. Mudo Valdés que fueron muchos. Mudo Valdés hace bastante tiempo se fue. Sí, era uno de los presentado primeros, en realidad oficial. Claro, pero realmente un equipo muy nuevo y hay que ver cómo le va en la primera también, ¿no? Dentro de el elenco modesto guaireña en cuanto a las contrataciones que tuvo. Pero mira que Federico Aldo Pérez, el arquero de Guaraní, el lateral derecho Aquilino Jiménez, hace bastante tiempo juega en el equipo de Guaireña. Iván Villalba, el ex Rubio Ñu, jugó en Peñarol, jugó en Sol de América. Richard Fernández, también ya tuvo la posibilidad de jugar en River en primera división. Rodrigo Alborno, allí el que en este caso se metieron Villalba y Fernández. El medio bien, claro, porque era la dupla era Paniagua Mendoza mucho tiempo, ¿verdad? Los dos salieron. ¿En el medio, Johnny? El medio, Antonio Marín, el ex Guaraní, como volante por derecha. Juan Aguilar, Marcelo Acosta y Milton Maciel. De Guaraní también. José Ariel Núñez y Nilo Viera. Ese fue el equipo. Está bien, ¿eh? Son muy nuevos, pero apellidos de todo un poco. Pueden andar bien con Tiburón. Hablando de eso, ¿qué se hizo de Troadio? Está sin club. Seguramente. Que no me llamaría la atención que en las primeras 3 veces ya le llamen. Totalmente de acuerdo. No, como candidato de todo. Para nada. Bueno, Johnny, muchísimas gracias, un abrazo. ¿Querés agregar algo más? No, nada más, Bruno. Esperar lo que va a ser el partido de mañana de Olimpia ante Guaraní. Consultando, una persona me dice, Federico anunció hoy refuerzos para Olimpia. Y consulté y me dicen que por ahora nada. No, si cae alguien... ¿Quién nuestro Federico, Pico? Sí, me dijo una persona, me preguntó. No. Está buscando está buscando un jugador que juegue detrás de Bruera y Derly González. Sí, está buscando el Pollo Recalde. ¿Se entiende? Sí. No lo tiene dentro del plantel y Julio Cáceres está buscando ese jugador. Es lo último que le pidió al técnico Cardona, al presidente Cardona. O un Derly González, Federico. Sí, pero está buscando un media punta, un volante ofensivo con llegada. Eso está buscando. Si llega espectacular. Caso contrario, si no aparece uno bien económico, que no pueda exigir mucho, el plantel se queda así. Johnny, prepárate. Señor, que tengo una primicia Olimpia. Ahora. Sí. Gracias, Johnny. Un abrazo. Hasta cada momento. Escuchar la radio. Gracias, Johnny. Pero antes, fútbol internacional. Esa es la cantidad de muchachos, de chicas. Yo de Jorge Luis dice, Johnny no puede cubrir cerro, ¿no? No, ¿cómo que le van a sacar por Juanma? Te estoy leyendo nomás. Ah. Jorge. Hoy, no, te decía, mucha gente joven que nos escucha, nos sigue por el tema. Viste que hablamos mucho de fútbol internacional nosotros. Hablando de eso, Memphis Depay está en las oficinas del Atlético de Madrid. Y lo que hablan es que Gianni Carrasco, el belga, del Atlético de Madrid, iría al Barcelona y Memphis Depay al Atlético de Madrid. Los dos no tienen más ambiente en donde estamos. Ni Depay en Barcelona, ni por eso el trueque, se puede llamar así, se va a dar. Memphis Depay ya está en la oficina, ahora va a cerrar su contrato. Atendé, Federico. Primer tema. 14 horas. Riyad, PSG, 14 horas. Repito, 2 de la tarde. El famoso amistoso Cristiano Ronaldo versus Messi. La figura del PSG versus un conjunto de... ¿Cómo sería? De jugadores. Claro, de Al Hilal de Ramón Díaz y el Al Nacer de Cristiano, y con la conducción técnica del muñeco Gallardo. Mira el lujo se da el muñeco Gallardo, que ayer fue su cumpleaños.
Y la pasó ahí entre todos los niños, hubiera pensado, con Cristiano invitado, los jeques. Imagínate. Una locura lo que pasó para qué nivel, como diría. Bueno. A las 4 hay premio el lindo partido. A las 5 de la tarde, Federico. A las 5, ojo, Manchester City Tottenham. Jornada 7. Este es un partido de regularización. Y si vos me preguntás cómo está la clasificación de la Premier, Arsenal 15, Manchester City Tottenham 14, Brighton 13, Manchester United 13 puntos. Ayer en Manchester, otro partido de regularización, estaba ganando 1-0 un golazo de Bruno Fernández, el portugués. Le empata sobre la hora del Crystal Palace. A los 91 minutos, de los 4 que adicionó el árbitro, 1-1 terminó. Crystal Palace de local ante el Manchester United. Y le cortó 7 victorias seguidas que tuvo tras la salida de Cristiano Ronaldo. Se quiso morir el técnico Tenar, el holandés. Y vos sabés que justamente ahora el Crystal Palace el sábado va a jugar de local contra el Newcastle de Miguelito Almirón. ¿El sábado? El sábado, sí señor. Bueno, 5 de la tarde entonces anotá Chum, Manchester City, Tottenham si querés, por ahí si tenés tiempo. No voy a estar en la Copa del Rey. Ah, bueno. Copa del Rey, Ceuta, Barcelona, a las 4 de la tarde. Ese partido. Ah, Portivo va a facturar entonces. No. Octavos de final, este es un partido solo y el que gana va a cuartos de final. Ayer Valencia ganó y doblete de Edinson Cavani. Bueno, fue la Supercopa Española el domingo, claro. Sí, eso fue la Supercopa. Inter de Milán 3, Milán 0. Ah, bien, golazo de Lautaro. Todo lo que nos hizo en el Mundial está haciendo en el regreso al Inter. ¿Y Edin Checo? Sí, también. El bosnio, por favor. 5 de la tarde. Villarreal, Real Madrid. Qué partidazo va a ser este, Ese también se va por el... también va por el club de... A las 5, va por la... Y ese ya no hace bueno, creo. No, si es de forma simultánea. No, me pregunto. Un partido seguro de los... Bueno, hoy Copa de Italia. Octavos de final, clasificó Atalanta a los cuartos, le ganó al Spezia 5-2. Y a las 14 juegan Lazio, Bologna. En Bologna no hay paraguayo ahora. ¿Dónde es que está nuestro Tony? Torino todavía. Torino. Pero se hablaba que iba a ir a Lazio. En Bologna estuvo mucho tiempo Ropero. Santander, sí. A las 5 de la tarde, Copa Italia, Juventus Monza. Después ya viene acá la especialidad de Monza, no el equipo de para hacer la combinada. Sí. El equipo de Berlusconi es Monza. Sí, él compró ese club ahora. ¿Qué ascendió? Había hecho una arenga a los muchachos, sí. Un premio. Y la otra vez ganó, Tuvo un resultado importante. Él le prometió una proxy para cada jugador, le prometió si ganaban un partido importante. ¿Qué prometió? Una proxy. Una orgía. ¿Qué? A los muchachos, sí. ¡No! Pues tío Monza en tus vacaciones fue, sí. No sabía. Pero claro. ¿qué pasa en el mundo? Ayer pasa gemidos sexuales. Federico me viene con una promesa de orgía de un presidente. ¿Sabes por qué me acordé? Porque hizo esa promesa y 2 semanas después le ganaron o le empataron al Inter. O a Juventus. Y yo dije a la puta, que se cumple con la... Porque él dijo ante uno de los 3. Inter, el Milan, que era su club, o Juventus le iba a pagar eso a los muchachos. Se lo dijo a los muchachos, la reunión, los muchachos aplaudiendo y lo del Monza. La señora, ¿cómo estará? Sí, ya. Bueno, y después ya tenemos Paulista, torneo Paulista, Ferroviaria San Pablo 19:30, Botafogo Palmeiras 21:30. Ayer te jugaron Flamengo contra un equipo, no sé, equipo, era más Madureira, creo que era. Paranaense, este es la Liga Paranaense. Operario. Ahí está. Azuris, 19:15. Ese equipo aparece en enero, febrero, no me aparece. Catarinense, escuchamos esto. También. Barra versus Criciúma, 16:30. Atlético Catarinense. Criciúma participó en alguna vez en torneo internacional, Copa Libertadores. Copa Libertadores, sí. Ganó una Copa de Brasil. Catarinense, Brusque a las 19. Ese no. Para la gente que viaja a Brasil y que toma ese camino, ¿verdad? De Foz de Iguazú. Tiene, por ejemplo, Joinville. Famoso. Que está famoso. Sí. Después hay otro. Hay varios equipos de Santa Catarina. Qué linda ciudad. Qué lindo departamento. No sé cómo sería departamento. ¿Cómo le llaman ellos? Estado. El estado de Catarina.
Santa Catarina. Ah, ¿cómo quiero volver a Brasil? ¿Cómo quiero ir otra vez? Ay, sí, ¿cómo lo que este tema es que los argentinos no pagan su deuda? Ahora ya le dijeron a Cerro que el banco, Hipobanco, no sé qué. Central le avisó, ¿no? Rosario Central le avisó, no le va a poder pagar. El club presidido por Gonzalo Belloso. ¿Y cómo hacen los argentinos para estar en todas partes, llenaron el mundial? Vos te vas a la playa de Brasil, argentino por todos lados. ¿Cómo ellos salen? ¿Cómo gastan su plata? Pregunto nomás, yo quiero saber, me genera mucha curiosidad. Creo que tienen que pagar algo antes para... O compran los dólares afuera. Compran por acá. Porque vos sabés que a mí me dijo... Hay mucha gente que está... ¿Qué te dijo el colega este que te contaste? ¿Le preguntaste sobre el tema? No, vos sabés que eso me olvidé de porque preguntarle. Yo tengo, por ejemplo, mi conocido que tuvo en todo el mundial, cordobés. Vos sabés que él no había caso con la última entrada. Él pidió a través de sus redes sociales que le giren dólares. ¿En serio? Y consiguió 1.000 y algo de dólares que le giró gente de Córdoba, amigo, después le va a pagar a todo, ¿verdad? Le giraron al toque el día anterior y consiguió la entrada para la final por $1.600 para Argentina-Francia, pero él, lo que te digo que se había quedado ya sin nada, o sea, podés sacar, creo que hay montos que son, hay un X monto, ¿verdad? Pero capaz que para una vacación en Europa no te da, porque tenés que llevar más, pero capaz que para Río, para otros lugares sí. El tema del dinero que pueden sacar del corralito que hay en cuanto a los dólares, a eso voy. César Luis Merlo, colega argentino, dice: Colo-Colo espera respuesta de Juárez por la oferta efectuada por Darío Lescano. Colo-Colo lo quiere a Darío Lescano, nuestro compatriota. Te cuento lo que pasó. Acá me hizo un pariente de un futbolista que está en Argentina, no voy a nombrarlo. El banco argentino lo que no puede hacer es transferir dólares fuera del país por el tema del lavado del dinero. No transfiere dólares. Vos podés llevar tus dólares, pero transferencia hacer directamente. Acá cerca tenemos el Banco Nacional Argentina todavía, ¿verdad? Banco Nacional Argentina, a Banco Nacional Argentina no. Por eso ahí tiene que haber un permiso especial. Más para una suma que estamos hablando que son $750.000. A mí, por ejemplo, me pasó lo siguiente. Lo del Coyote de $750.000. $750.000. Bueno, a mí me pasó lo siguiente. Yo me fui a Brasil y llegué ahí y le digo, quiero pagar con la tarjeta de débito. Y me dijo, pero vos, ¿de qué nacionalidad sos? Y yo soy paraguayo. Le dije, vos podés, me dijo. ¿Y por qué? Le dije yo. Y porque los argentinos no pueden, me dijo. Y con tarjeta de crédito tampoco pueden, me dijo. O sea, ellos no pueden pagar ni con tarjeta de crédito ni con tarjeta de débito increíble. Su gasto. Su gasto, o sea, por decirte, no sé, 8.000 reales, algo así que son, en el cambio son más o menos 12 millones de guaraníes. Igual acá, los bancos de acá te ponen límites. Porque viste que cuando vos saliste, que tenés que hacer un aviso al banco de que vas a viajar y compañía, se hace todo un trámite, pero te ponen límite y tenías que pasar 1 o 2 veces y después irte al día siguiente y hacer otra vez la misma cosa, 1 o 2 veces, y así hasta completar el monto acordado con la empresa inmobiliaria de la que vos alquilaste un departamento o casa. Pero yo no sé los argentinos, no sé cómo hacen, ¿verdad? Tiene una respuesta simple a la prohibición o a la no aceptación al rechazo, porque manejan cotizaciones diferentes. Con la misma lógica sería pegarte un tiro que vos de Paraguay vayas a la Argentina y que pagues con tarjeta, porque te van a arruinar, porque ellos van a utilizar la tarifa oficial. Entonces, en Brasil... Vos ya tenés que comprar el peso acá e irte con la plata. Claro. El problema es que vos... Pero es la misma lógica cuando vos te decían que en Brasil te decían, vos que sos. Pero Dani, paraguayos sí, cambian por 10 millones de guaraníes y llevan pesos. Usted que lleva una valija de dinero. No. Lo que acá le conviene, y mucha gente que lo sigue haciendo, es... Llevar dólares nomás directamente. Y cambiar... E ir a los arbolitos. Claro, cambiar a lo máximo. A los blues. Si el dólar oficial está... Que son los que te dan en lo que... 360 pesos, no. Yo me acuerdo que algún partido hemos hecho eso. No, pero es obvio porque... Pero, ¿sabes? Cuando estaba más, me acuerdo que allá están los maxi kioscos, esos que son, que venden todo. De una fotocopia hasta... Pero ojo con eso, porque a veces también te asaltan ahí. No, pero... Johnny te va a contar. Los dueños de los negocios... Johnny salió la 31 a cambiar de vecino.
Los a la dueños, gente que nos escucha re en la agradecido, hermano. Re No, agradecido pero claro. que le dé un $100 ahí. Si vos recién contaste todas las restricciones. Ellos no pueden comprar dólares en Argentina. ¿Por qué? Vos te vas, por ejemplo... pero en la calle luego te dice, compro dólar en la calle. Pero usted acaban de decir las dificultades el dólar me de cuesta sacar... 360 pesos. Y vos podés vender a 420, ¿verdad? Y el tipo va a vender a 500, pues, porque hay diferentes cotizaciones para... Si vos usas la tarjeta... El dólar viajero, por ejemplo, para el que quiere comprar dólares y justifica el viaje, para ese va a ser más caro, pero ese, el que se va, él justifica que tiene un viaje. Hay impuestos hasta las vacaciones ahora. El argentino, pero el argentino... Pues no vaya a contar, porque si no le va a dar idea acá a nuestro... No, pero acá ya tenemos estacionamiento dentro de poco. No vaya a dar idea que nuestros diputados y senadores se prenden para acá tenemos otro punto la tarifa ridícula, el tema del 10% por el tema de las plataformas digitales. Otro punto nomás también, claro que no voy a decir me va a ir Spotify, se me va a ir... Lo único que falta es que nos cobren ahora por vacacionar. No, pero yo te aplico nomás la lógica que utilizaron para el tema del 10%. Lo del hotel no es tan así porque en Argentina el hotel vos pagas con tarjeta y tenés descuento. Claro, porque vos... el descuento es porque vos, al ser extranjero, no pagás el 21% de IVA. O sea, allí más o menos vos podés compensar la tarifa del dólar oficial con no pagar el 21% porque vos sos extranjero, porque vas a pagar un IVA. Es más, acá también el turista que viene y demuestra que es turista... Y yo no, los muchachos en Ciudad del Este, vos mostrás tu pasaporte y uno paga IVA a la hora de cruzar la frontera. Vos sabés que a mí no me comentaban lo del débito, yo pensé que no se podía ya, Sí. Vos sabés que viene un shopping, hermano, una muñeca de Anabel. ¿Conoces la muñeca de Anabel, verdad? No conozco. ¿Conoces? La de terror. Es la misma, la quería para el quinto. ¿Y qué quería comprar vos? Y que estaba su dinero y efectivo estaba más o menos y tarjeta de crédito no quería, pero si de débito traía. Una cosa de nosita acá, una cosa. ¿Y por qué no probaste ese amigo? Traía, hermano, y porque me fui con el chip que no se podía débito. No. Vos, al final, pero, si que otro país es libre será, o sea, porque imagínate vos, sí, no, en serio. No, pero dependiendo con quién te comparás. Yo te dije, yo me comparo con lo que es la actualidad de la Argentina, sí. ¿Qué? Pucha, te puse el ejemplo del 10% que el Parlamento aprobó. O sea, a ver, acá la gente que, por ejemplo, ve Netflix y paga con tarjeta, hay un cargo de 10%. Sí, yo sé. Y bueno, y si vos comparas ese caso así, no, pero acá parecemos... Hoy, por ejemplo, habló del Banco Central y dijo que hoy en día el impuesto, el interés de la tarjeta es el 17%, que fue el que fijaron a fin de año pasado, que ya era mucho, ¿verdad? Y está también el tema de Spotify, que es la plataforma más importante a nivel musical, que podría dejar Paraguay justamente por el tema de los impuestos que le están poniendo. Ahora que no le ponen en ningún lugar acá en Sudamérica, algo tan importante. Y bueno, se me fue, los famosos arbolitos que tenemos por allá también. Spotify se puede ir de Paraguay. Se puede ir de Paraguay, puede dejar Paraguay la plataforma Spotify. Y los arbolitos allá cambian algo que antes era impensado, que vos en Florida y la Valle puedas cambiar guaraníes, por ejemplo. Tienen ellos. Claro, por supuesto, guaraníes tienen hace mucho tiempo ya. Sí, entonces, ¿qué señores, estamos conquistando la Argentina. Hace mucho ya, mira, 2 horas y media atrás ya, guaraníes y soles. Peruanos. Sí. ¿Con quién fue que nos fuimos? Que no viajamos hace mucho por el tema de la pandemia. Sí. ¿Con quién fue que nos fuimos? Era nuestro cronista que nos acompañó, que entramos ahí en estos kioscos. Vos viste, no sé qué vos compraste, Federico. Pero vos te juro que parece esa romería. Vos mirás un costado, camisetas del ayer, de Boca, la retro, sí, selecciones linda. De Alemania. Después mirás al otro lado, ropas, ¿cómo se llama? Esas ropas así, pero te hablo yo esa ropa de ropas interior de mujeres, pero así una cosa fuerte, medio. Después mirá. Que medio top lo que decía o que medio... No, así totalmente sexuales, o sea, así... Claro, ¿cómo está hablando la marca? Vos estás hablando de... No, así medio muy fuerte, ¿verdad? Después tipo sex shop, tatuaje, después venta de llavero, venta de jarrita, de taza, el kiosco, cambio, compro dólar, vendo guaraníes. No, es una cosa impresionante. No, la saladita yo hace tiempo que no voy a Buenos Aires, pero... No es feliz, la saladita es en Loma Zamora. Lo que está diciendo Bruno es la Valle que es una calle muy concurrida. Y después está la avenida Avellaneda hacia Caballito, que esa sí vende jean y todo de marca. Sí, la 11. No, de mis paisanos. 11 sí. Sí. Ahora los coreanos acá no envía... Ahora ya dejaron... El amigo Neri, pelota combo, $20.50 con IVA,
$19 tax free. Esto en Ciudad del Este ahora, ¿verdad? Es la cabecera del puente. Lo que vi la en Ciudad del Este es la camiseta de Argentina. Ni en Argentina se vendían tanto como en... Y me llamó la atención ver los chiquitos brasileños con la camiseta de Messi, tío. Increíble. Chiquito brasileño, te cuento que yo, brasileña, con camiseta de Messi. Estando en Brasil, en Santa Catarina, estuvimos en bombiñas, los argentinos a la noche cantando en Brasil esa música de... Sí. ¿Cómo era? La de la Moca. La de la Moca. Sí, muchachos. Muchachos. Sí. O sea, esa cantaban toda la noche, ya vos sabés que entraba la noche los muchachos y en las playas también cantaban todo con la camiseta de Argentina. Una invasión argentina será que... Y le tocó justo en fin de año, el mundial, imagínate, antes de las vacaciones. Pero Spotify podía irse de Paraguay debido a proyecto de ley. Puga cobrar 10% a la firma para destinar a una asociación privada de músicos e intérpretes. Hay una plataforma de juegos de azar que no está funcionando en Paraguay ahora, muy reconocida. Por lo menos a mí me bloquea al poner vos que sos de Paraguay, te bloquea la pantalla. No entra dentro del... Sí, esta es la... ¿Sabes cuál es, verdad? La de los días del año. Esa bloquean ahora, ya no podés entrar. Pero no sé si es por una cuestión legal, porque acá está postal, la verdad. Entonces yo supongo que debe ser por una cuestión legal, ¿verdad? Y bueno, está bien. Igual es libre. O sea, moraleja, muchacho, te vas a ir a Brasil, lleva un poco de reales, ¿verdad? Lleva nomás tu tarjetita por cualquier cosa. Y si te vas a la Argentina, lleva dólares en... No, a la Argentina nunca uses tu tarjeta. Dólares. Porque lleva te van a cotizar con el dólar oficial. Claro, acá me está contando Dani que Cardona está con tarjeta de débito. Y le salió 100.000 más. Por eso. Porque le cotizaron el dólar. ¿Entendés? El dólar del gobierno. Claro, el dólar del gobierno. Tengo acá está también otra cosa. Guaraní Blue. Ahora ya hay Guaraní Blue. Porque trae cada vez más a los argentinos. Ahorran en guaraníes y como pueden cambiar. Claro, ¿verdad? Y acá compran dólares para exactamente, luego, así mismo compran dólares tranquilamente. Bien. Hay toda una maquinaria de eso. Bueno, atiendan. Ahora, adelanto. Mira, veo nuestro colega Nelson René está informando que Pierre-Emerick Aubameyang, el gabonés, podría ser jugador del Newcastle y compañero de nuestro compatriota Miguel Almirón, según Indicailia. No sé, la otra vez él estaba relatando el clásico de... Él hizo la Supercopa, ¿sí? ¿Verdad? Sí. Mirá, Aubameyang, qué jugador es este, el ex Dortmund, Arsenal, entre otros. 30.000 guaraníes gastadas en tarjeta Barcelona. Y sale 52.000 en Argentina, lo que te cuesta 30.000 haciendo el cálculo, te hacen el cambio peso a dólar blue y después dólar a guaraní. Claro, porque nuestra tarjeta creo que siempre hacen esa doble conversión, independientemente del país. Vos dijiste débito, pero si usas la de crédito, te hacen real dólar, dólar guaraní, y en cada cambio... Y ahí te enchufan, hermano. Este Chuna es un economista, no, entre otras cosas. ¿Cómo maneja? Pero acá los muchachos, ¿cómo saben? Imposible joderle. Yo ahora estoy entendiendo alguna cosa de mi vacaciones del año pasado. Lo que pasa es que al no tener los fondos del señor Pons, yo tengo que estar haciendo los cálculos correspondientes. Sí te voy a decir que Brasil está carísimo. No es para joder. No es para joder. Pero lo que pasa es que nosotros, Bruno, cuando te vas como turista, ya te ven la cara y ya te hacen el precio. No, es que el precio es que vos, ya sé, pero usted va a Bomba en enero, lógicamente, o sea, es ese mismo local de Catarina. Cuando te escuches, págate eso. Y acá ya pasa también. La otra vez me dijo un tipo, me dijo mi cara, ¿vos sabés qué me dijo? ¿Viste que se venden esas verduras? No sé, por decirte locote, cebolla, tomate, y hacen un combo. Y leo yo, que bajé mi vida, ¿qué tal mi socio? Me te comí un café tranquilo, bien, Bruno, me te comí. ¿Cuánto me sale ese? No sé, me dijo algo así como 40.000. Dije, pero no puede ser, le dije yo, ¿acaso no es 20, 25? No me a la pucha será. Digamos, la camioneta que tenéis no querés pagar por verduras, me dijo. Y ahí me quedé colgado, ¿verdad? O sea, de acuerdo a la cara, ese de acuerdo al vehículo del cliente, ¿verdad? ¿Y sabes qué me dijo un amigo? Que él
imagínate lo miserable que puede llegar. No voy a decir nunca su nombre. Pero él deja su auto a 1 o 2 cuadras y se va haciendo la compra caminando. Porque dice que si llega con su auto le cobran, de acuerdo al el canon, es de acuerdo al auto que tenés. Dice que se van que emular, o sea que se van ahí en, ¿cómo se llama? Acá en ¿La Costanera? No, se van ¿En la acá plaza? A comprar después de Roque Alonso, ¿cómo se llama? Cruzan el puente. Limpio. Sí, pero van al lado argentino a comprar. A Puerto Elsa. A Puerto Elsa y compañía. Elsa. Se van a hacer la compra y dejan el auto, porque si te ven con el auto, ahí te degollan. Y bueno, está bien, que vaya todo mío. El dólar oficial, el dólar. Está bien, Exacto. no, pero esos son los nuevos viejos tiempos y una técnica muy importante que podemos utilizar en cualquier momento, ¿verdad? Va a mandar todo con un... Vos sabés que a mí también... Ahora que volvamos a estacionamiento tarifado, hablando a la Brasilia, volvamos al Fitito. Y al 2 estrellas en Brasil, ¿verdad? Ya que hablan acá, ya con el estacionamiento tarifado y el inicio del campeonato, ya van a ver mucho que andar caminando más, entonces. Sí, no. Con el tarifado. Sí, este estacionamiento de acá de Llero va a estar más colapsado que la cancha de hoy ¿Viste lo que pasó en Irak hoy? ¿Qué pasó? No, y entraron 70.000 personas, quisieron entrar 20.000 más y colapsó y un muerto, 60 heridos, hubo aplastamiento. La final de la Copa del Golfo. Irak contra Omán esta mañana en Bagdad. Mira. Terrible. Acá creo que llega hasta, bueno, está todo Estadio Defensor del Chaco, cuando haya 40.000 personas va a ser una recaudación impresionante porque todo eso va a ser tarifado, Sajonia, Barrio Obrero, la zona de Carmelita, Villamorra, va a ser hasta las 2 de la mañana. No, una cosa de loco, una cosa de loco. Señores, tenemos una exclusiva, vamos a Edgar, 10 menciones y tiro la primicia con respecto a Olimpia. Atendé, Wilson. Wilson. Batecobio. Tranquilo, dice. Bueno. Atendé que tiro una primicia. Edgar. Tu jardín sabe lo que le hace bien. Husqvarna te acompaña con sus incansables desmalezadoras, cortacésped, tractores y motosierras. Encontrá tu equipo Husqvarna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. Somos Husqvarna. Olvídate de los metales oxidados. Aplica convertidor y déjalos como nuevos. Para cada problema hay una solución. Impermeabiliza, repara, sella y protege tu casa con Sika. Queda bien. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000 y encontrá los productos Sika e Inatec en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Proba los mejores blends de selección de Tres Leones en sus presentaciones Tubos Premium. Te invitamos a seguirnos en redes @Tres Leones. Para la previa o el after office, para ese chef que llevas dentro o para el cumpleaños de los más pequeños, los panchos o pizzas siempre salen bien en cualquier ocasión y combinado con todo. Panchos o pizza juega con todo. Lácteos La Fortuna y la misión de dar valor nutricional a sus clientes con productos de innovación. La Colose es el único yogur bebible con doble proteína. Son 12 gramos de proteína en una botellita de 180 gramos, 100% bebible y en sabores frutales, semidescremados, sin azúcares agregados y sin colorantes. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. Bueno, atiendan. No, ¿cómo está? Cada táctica ahí, cada fenómeno que hay la triangulación de dinero. Contaba Federico, vamos No, a conocer no, los no, secretos no. de... No, voy a Información contar. privilegiada ya están manejando. Sí. ¿Ustedes imaginan lo que debe ser el fútbol? ¿Ustedes imaginan lo que debe ser? Sí. Las Si han caído cometas inflaciones que deben haber ahí. caído contratos. Entre una, por eso te digo, debe ser terrible. Atiendan, señores. Información. Sobre Olimpia. Se publicó hace poco tiempo que Gimnasia Esgrima de La Plata
iba a transferir a Ramón Sosa a Talleres de Córdoba. ¿Qué pasa? Acá está la noticia. Gimnasia de La Plata está inhibido. El club está inhibido. No puede hacer ninguna operación. Entonces, ¿qué pasó o qué está pasando? Talleres de Córdoba, atiendan. Acá la noticia. Talleres de Córdoba entró en contacto con Olimpia y le hizo un ofrecimiento por Ramón Sosa. Es decir, ya Talleres de Córdoba no trata con Gimnasia de La Plata, inhibido, vuelvo a insistir eso, y lo que me cuentan ahora de muy buena fuente es que Talleres de Córdoba tiene un altísimo interés en Ramón Sosa y ya hubo un ofrecimiento al Club Olimpia por Ramón Sosa. Talleres de Córdoba directamente con Olimpia para tratar de cerrar la operación Ramón Sosa a Talleres de Córdoba. Exclusiva. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Ahora, Federico y Dani, el tema legal ya hay que preguntarle a un abogado de derecho deportivo cómo se va a hacer. Claro, yo vi que... Porque el jugador... a vos te informa alguien, ¿verdad? Sí, me está informando. Yo busqué prensa argentina, porque había un colega que incluso puso el monto, $2.500.000, y que hasta la cuenta de Tembetarí se estaría saldando. Llamarle a Campos si nos puede atender. Busqué lo último, y lo último que hay es que Gimnasia rechazó. Vos estás hablando ya que va directamente a Olimpia. Talleres rechazó, va claro. Habló inclusive, ya sé con quién habló también. Acá está, 50% Gimnasia, 40% Olimpia, 10% Tembetarí, ¿verdad? Así es el tema. Eso no se ve. 50 dice el diario de Córdoba, La Voz del Interior, que es un diario muy serio de Córdoba. Dice 50% pertenece a Gimnasia, 40% a Olimpia, 10% a Tembetarí. Pero como Olimpia inhibió al Lobo por una cuantiosa deuda derivada de la compra del jugador, el representante del atacante está intentando sacarlo del club, y ahí se podría dar esto de Olimpia el 40%, no sé cómo quedaría el 50% de Gimnasia. Y estarían pues de acuerdo con Campos, sí, y completarían el 50%, entonces me parece que ahí podría ser viable. Porque por hay eso un colega que cubre para la red La Plata, los dos equipos de La Plata, él habló del monto de 2.500.000, pero a Gimnasia. Y lo último es que Gimnasia no habría aceptado lo que le tocaba de dinero. Es más, esta mañana jugó Gimnasia un partido ante Tanque Sisley, amistoso de Uruguay, y Ramón no jugó porque tiene un corte en el peroné. Quedó descartado para el partido hoy, pero está muy latente esto entre Gimnasia y Talleres. Bueno, si se da esa maniobra sería un golazo para Olimpia, entiéndase. Que el jugador pueda pasar a Talleres y que sea Olimpia y no Gimnasia el que cobre el dinero por el porcentaje restante, y se mantiene la deuda de Gimnasia con Olimpia, que eso está en la FIFA. Pero yo no sé si es tan simple eso. Claro, por eso aquella vez dijimos, espera, ¿por qué tendría que volver si él ya está en Gimnasia? Claro. Cuando hablábamos de retorno de Ramón Sosa, que se manejó en un momento, ¿te acuerdas? Claro, y aquella vez dijimos, más allá de que Gimnasia no pagó un peso, él es jugador de Gimnasia a tal punto que la sanción de la FIFA es contra Gimnasia. No es, espera, vos no pagaste, entonces que no es tan simple, sino los jugadores serían mercancía. Pero yo entiendo desde el lado, porque la persona que me informa a mí sobre esto es de la Argentina. Sí. Y lo que me dice es que jurídicamente él entiende ya la situación, pero me dice, quiere averiguar el monto, que yo averigüe el monto de lo que ofreció Talleres a Olimpia, porque lo que me confirma es que Olimpia, o sea que Talleres ya entró directamente en contacto con Olimpia, claro, pero porque está inhibido Gimnasia. Entonces yo supongo que al no poder comprar ni vender, porque inhibirte es eso. No, pero como ocurrió con lo de, en la época de Derli, con lo de, y Gerardo Cosa solía decir eso, la inhibición es para bien, o sea,
¿cómo le vas a prohibir que genere ingresos cuando tu No, dama pero es yo el no ingreso? sé, lo que pasa es que Claro. en Argentina hay una ley, Dani, que viste que nombran a un, ¿cómo se llama? A una persona de la justicia. Pero en Argentina la justicia ordinaria. Sí, la Más allá de la justicia FIFA, nombra- la justicia ordinaria te inhibe para hacer cualquier movimiento, traer o vender. Claro, Sí. sería como una especie de curador o síndico de quiebra, o sea, va Pero es mucho, Bruno, un representante de la justicia es mucho- a administrar, claro, pero mientras tanto no es- puede... pero es mucho más flexible que la FIFA. O sea, no es que te pones 6 meses como lo pusieron en Olimpia y vos tenés que esperar hasta los 6 meses. De hecho, yo te conté lo Independiente que la justicia le ordenó y ahora Independiente puso un dinero y pudo volver a incorporar. Es mucho más flexible. No es que Gimnasia se va a quedar ya. Gimnasia si recibe algo de lo que estamos hablando, ya puede poner y le dan una vía libre otra vez para gestionar refuerzos o ventas. Bueno, pero la información, la que tengo clara, es que Talleres de Córdoba contactó y le hizo un ofrecimiento por Ramón Sosa a Olimpia ya. A Olimpia, entró en contacto con Olimpia. Después los detalles iremos conociendo. Federico agrega publicación de un diario serio en La voz del interior, Córdoba. 50, 40, 10. 50 Gimnasia, 40 Olimpia, 10% Tembetario. ¿Y el ofrecimiento es de? $2.500.000, un cronista de la red que cubre los dos equipos de La Plata, de la ciudad de La Plata. Y ahí se dividirían en porcentaje, ¿verdad? Y Y ahí solución habría para que- todos. sí. Ese también siempre es lo que nos preguntamos. En este caso, si 50 es de Gimnasia, 40 de Olimpia, o pongamos Pero si 50. 50 y Gimnasia nunca pagó, hermano querido. O sea, Y la idea de Gimnasia es eso. Sería Con, a la 2 pucha, con el 2 millones y medio que le daría a Talleres. Gimnasia no hay que venderle nunca más ningún jugador. Y no quiero seguir hablando porque voy a putearle a estos tipos porque son unos. Y ahora, si no aceptan el 50% de esa plata, sería una aberración. O sea, ni siquiera pagado, no es realmente no son dueños del jugador. Tienen que agradecer que se le va a pagar el 50%. Que haciendo rápido de más de $1 millón van a recibir por... Y encima contaron con él y jugó todo el campeonato y no pagaron nunca. Acá, por ejemplo, dice, Talleres es mi pasión, hace una hora. Rechazado la oferta que hizo Talleres por Ramón Sosa. De ser así, posiblemente se caiga esta operación que beneficiaba a todos, Claro. incluido al club vendedor. Quien publica esto, un periodista de La Plata. Gimnasia rechazó el primer ofrecimiento de Talleres por... Después habla, no habla de condiciones, ¿verdad? Pero que se podía sentar a negociar, pero el primer ofrecimiento, 12:20 del mediodía, 19 de enero, es lo que pone... Esto es lo último que hay en cuanto a redes sociales de gente que cubre Talleres y Gimnasia. Bueno, 13:46. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones de servicios Energy en cualquier punto del país y disfruta de la calidad y el mejor precio en combustibles, así como la excelente atención de su gente. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. En Cambios Irendahuet ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad, ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor llamando al 061-514-920. Tus botellas vacías de Fortín ahora valen 1.000 guaraníes. Retornando tus botellas vacías de Fortín, reciclamos y así juntos cuidamos el medio ambiente y te ahorras 1.000 guaraníes. Disfrutar Fortín con responsabilidad tiene sus ventajas. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxedominios.com y registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Cuando elijo acompañar algún plato, yo elijo Frutica, elaborado con los mejores tomates. Pedilo en tu punto de venta más cercano. Es lo nuestro, es natural. Frutica. Las cubiertas Exbury son sinónimo de calidad y precios insuperables. Elegí Exbury y llega más lejos. Exbury en las mejores tiendas del Paraguay. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad. Hierropar es Paraguay. Hierropar, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. Una buena salud nos permite disfrutar de todo lo que nos gusta. Tenemos una tradición
trayectoria de más de 40 años en el mercado, ofreciendo a nuestros beneficiarios coberturas inmediatas con servicios de última tecnología y profesionales altamente capacitados. Comunícate al 021-615-380. Resolve tus problemas de infiltraciones con Revotec. Nuestros productos innovadores y tecnológicos combaten a la humedad y pueden ser utilizados en todas las etapas de tu obra. En Paraguay vas a encontrar los productos de Revotec en Mater. Seguinos en Instagram como @mater.py. Aquí está esto de la hace 11 minutos. Se llama Facundo H, el colega, es del diario El Día, que es el diario también más importante de La Plata. Dice: situación de conflicto por Ramón Sosa. Hoy no fue a entrenar, que se debe referir al amistoso contra Tanque Sisley. Y acá está lo que estábamos hablando recién. Si Gimnasia saca algo más del dinero de la deuda que tienen por el jugador, se va. Clarito, yo debo 2 millones y quiero 2.500.000 para que me quede algo. Grandes personajes los dirigentes, Al día de hoy no hay acuerdo y es una relación tensa con el representante y gerenciador de Tembetarí, Daniel Campos, periodista del diario El Día de La Plata, hablando de por qué Gimnasia le dijo que no al primer ofrecimiento de Talleres de Córdoba. Disfruta Lactolanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores. La mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos. Y date el gusto con los postres Pudding Flan y Lacto Mix con polvas de frutas. Disfrútalo ya. Lactolanda, el lácteo número 1, la salud de cada día. Haz tu inspección técnica vehicular para Asunción en Coarco. Te esperamos en Teniente Rolón Viera 2760, a 200 metros de Fernando de la Mora y Médicos del Chaco. Coarco, cerca y rápido. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajuste a vos, solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena salud. Avenida General Andrés Rodríguez 609, Ciudad del Este. Jardín Paraíso, cementerio privado. Nos encontramos en la ciudad de Luque, a pasos del aeropuerto. Contamos con servicio de sepelio y parcelas. Para más información, contactanos al 0981-930-206 o en www.paraíso.com.py. Jardín Paraíso, donde el recuerdo se mantiene vivo siempre. Motocultores Suscuerna, la herramienta ideal para el agricultor en su campo. Menos esfuerzo, menos gasto y más producción para el campo. Conoce los motocultores Suscuerna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. Somos Husqvarna. Bueno, mañana el amistoso de Olimpia versus Guaraní. Sí. El sábado el amistoso de Cerro Oriente Petrolero. Ambos partidos transmitimos. Ya el miércoles tenemos el Olimpia Ameliano, final de la Supercopa, a las 20. No, 19:30 creo que era. 19:30. El viernes arranca el campeonato y arranca de qué manera, ¿verdad? Libertad Guaraní, ¿no? Con un Libertad Guaraní. Único partido del día. Es el único, a las 19, en la Huerta. Sí. En Tuyucua. Después tenemos sábado Trinidense Tacuarí, Guaireña Nacional. Tenés domingo General Caballero Resistencia, Cerro Porteño Ameliano en la olla 19:30 y el lunes Manuel Ferreira 19:30 el partido entre Olimpia y Sportivo Luqueño. Así viene la mano ya con mucho fútbol, muchachos, que vamos a tener este año. Y a nivel internacional, ya que Arsenal quedó con las manos vacías con el ucraniano que Chelsea le sacó, ya informan que el reemplazante va a ser Leandro Trossard. Cito esto, el belga, porque es compañero del equipo de Julio Enciso, por más de 20 millones de libras esterlinas. Por eso están buscando otro, ¿no? Y habrá que ver entonces cómo repercute. No, soy Newcastle, pero si Enciso tiene un poquito más de chance para estar ahí en el banco, ¿verdad? Ya que se le va un jugador que es centro delantero, pero chiquito,
para hablar un poco también de lo bien que trabaja el club actual de Julio Encisa. Yo estaba viendo que Huiza firmó por un equipo de la tercera de España. Ah, Dani Huiza. Dani Huiza, el Rota, camiseta verde. Pero va 42 a años, va a jugar de vuelta, sí. 42 años. A la pucha. Cumplimos con todo, ¿verdad, Edgar? Sí, señor. Bueno, hablamos con el doctor Gerardo Acosta, abogado de el jugador Jorge Rojas. 20 horas a Mediano Olimpia. ¿Se cambió? Ah, no, lo de la Supercopa, vos decís Claro, miércoles, 20 horas. Dije bien entonces. Sí. 20 horas. Bueno, caso Jorge Rojas, es jugador de Benfica, de Cerro Porteño, de Olimpia, entre otros. Estuvo también en el fútbol argentino. Jorge Rojas era de Daniel Campos. Nosotros hablamos de gimnasia, él estuvo en gimnasia. Estuvo en gimnasia. Sí. Bueno, demandó ante la APF y la APF salió a favor del jugador. Hoy contaba esto Gerardo Acosta. Estuvimos tratando de arreglar, o sea, salió una resolución, hicimos 2 demandas, una en la justicia ordinaria y otra en la APF. Salió en diciembre la resolución de la APF, nos notificaron en los primeros días de enero. Nosotros estábamos negociando con el Club Olimpia un arreglo amistoso, pero en vista que la resolución salió por un monto mayor de lo que hace el arreglo amistoso, volvimos a ver si sobre esa resolución podíamos tener un arreglo de pago en cuotas para facilitar a Olimpia. Y como no estábamos teniendo respuesta, hoy me autorizó el jugador a hacer público que tenemos una resolución favorable en la APF. Ah, en la APF. Sí, en la APF, sí, no es todavía la última instancia, el Olimpia eventualmente puede apelar al TAS. Nosotros mismos estamos analizando porque nuestro monto era mayor si es que apelamos por la diferencia, pero bueno, pues sí, ya tenemos una resolución, todavía no corre el plazo de 5 días que dice ahí porque tanto Olimpia como nosotros pedimos los fundamentos de la decisión y el plazo va a correr a partir de que estén los fundamentos recién. Doctor, ¿qué dice la resolución, por favor? Es una condena al Club Olimpia para pagar una suma de dinero. ¿Cuánto dinero, doctor? Eso no puedo publicar, no puedo decir, pero es una suma de 6 dígitos. En el caso suyo, ¿él reclama sueldos caídos o también parte de pago de...? Sueldos caídos del tiempo que estuvo en Olimpia. Ah, y ahí podés hablar de cuánto tiempo, de cuántos meses. Y los sueldos caídos que él tenía eran en parte del año 2020, que tenemos demandado a la justicia ordinaria porque hay unos cheques, y lo que se demandó en la APF era lo que correspondía al año 2021. ¿2020-2021? Sí, 2020 y el primer semestre de 2021 terminaron pagándole porque hubo unos pagos parciales y básicamente son salarios del 2021. Estábamos en una situación de indefinición y entonces... Lo que no hicieron es responder al planteamiento que ustedes hicieron. Claro, o sea, respondieron, estuvimos en un tire de afloje, en los últimos días hubo un silencio total y entonces por eso el jugador me autorizó a hacer pública la situación. Bueno, ¿qué más, Federico, Dani? Antes del 9 de enero ya estábamos hablando del tema, estamos hablando teníamos ya algo, después salió la resolución, volvimos a hablar sobre la resolución, hace 10 días y hace por lo menos 3 o 4 días que no teníamos novedades, entonces él me autorizó a hacer esto. Cuando vos decís que la resolución de la APF es 2/3 de lo que ustedes habían reclamado, ¿vos crees que Olimpia no apelaría? No sé. No, es un monto importante, así que... Pero por tu experiencia, el fallo de la APF... Probablemente, lo que pasa es que apelar después te lleva también a tener que pagar para adelantar los costos de una apelación. Y ahí sí, eso sí te puedo decir, una apelación de un tema como este, con 3 árbitros o con un árbitro único, con un árbitro único te puede salir $30,000. O sea, en 2 meses Olimpia te está poniendo $30,000 para ganar tiempo. Doctor, ¿y lo de Rambert y San Martín avanzó en algo o no? Rambert tenemos ya la resolución de la tercera demanda que hicimos, que eran los cheques con vencimiento, creo que hasta el mes de octubre de 2022. Se me notificó la semana pasada, el 15 de enero se notificó. Y son 45 días para que se cumpla, falta mucho, o sea, estamos en el periodo que hay que esperar para que se cumpla. Y el profesor San Martín, del acuerdo a un pago en cuotas, ya van 2 cuotas sin pagar otra vez. Pero estamos esperando que se cumplan las 3 para volver a demandar. Bueno, pero te enteraste que Olimpia ya tuvo la posibilidad de fichar jugadores otra vez, ¿verdad? Sí. No, pero o sea, a ver,
Yo me ocupo de que mis clientes cobren. Lo que hace el otro demandado en los interregnos que hay entre una demanda y otra, eso yo no, realmente no es que yo busco causarle un perjuicio, ni mis clientes buscan causarle un perjuicio al Club Olimpia. Ellos lo que quieren es cobrar lo que se les adeuda, nada más que eso. Se arregló con uno, se arregló con San Martín, se le pagó a Rambert, y el día que se arregló con San Martín, ese mismo día, a los 2 minutos ya estaba el mail a la FIFA diciendo ya arreglamos, levántenle la sanción. Se le pagó a Rambert y un minuto después ya estaba el mail en la FIFA, ya pagaron, levanten la sanción. O sea, el objetivo no es causarle perjuicio a un club. Yo como abogado lo que hago es hacer todo lo que está a mi alcance desde el punto de vista jurídico para que mis clientes cobren. Cardinal AM 730 presentó el Cardinal Deportivo más